Muy buenas chicos. Sean muy bienvenidos a este canal. Espero que disfruten la novela. Por cierto, todos los créditos de la novela son enteramente para el autor. Capítulo 61. Trampa. Cachá. Cachá. Un sonido crepitante estalló en medio del caos, ya que ambas naves vibraron violentamente por la intensa colisión. La afilada proa de la campana y la taza se hizo con un material legendario especial y único, al chocar irradió un rayo blanco penetrante, como un cuchillo caliente a través de la mantequilla apuñalando al enorme barco mercante. A vista de pájaro, la campana y la taza parecían una espada afilada tóxica, penetrando profundamente en el abdomen del comerciante. Los piratas agazapados gritaron emocionados, agitando sus lazos ya preparados, los lanzaron en sucesión, uniendo los dos barcos y al mismo tiempo formando un pasadizo. Desenvainando sus sables espadas y mosquetes, cargaron. El barco mercante opuesto rápidamente organizó a los hombres para dar la bienvenida a los piratas con una ola de disparos, sin embargo, las escasas balas solo encontraron 5, 6 piratas. Esto posteriormente desencadenó su naturaleza sedienta de sangre, incluso el tuerto Cuarón estaba demostrando por qué podía ser un cabeza de equipo con su tremenda demostración de fuerza. Cargó en la primera ola de ataques, la sangre salpicó todo su cuerpo, balanceando su sable cortó a 5, 6 enemigos. Esto elevó la moral de los piratas, ya que avanzaron audazmente para despejar la cubierta opuesta. En una batalla de combate mano a mano de lado a lado, capturar la cubierta del barco contrario les daría una ventaja. Sin embargo, si la fuerza de voluntad resistente del enemigo era obstinadamente fuerte, tenían que pasar por la ardua batalla de luchar a través de cabañas individuales. Además, el volumen de este barco mercante era más de 1 kilotón, su interior probablemente estaba segregado en 3 niveles. Cada nivel tendría aproximadamente 20 más menos 30 habitaciones, si los miembros se escondieran, acampando con sus armas, este tipo de situación desperdiciaría una gran cantidad de esfuerzo. Era como un hueso duro que era difícil de masticar. En este momento, Amand se destacó, su rostro sombrío pero sus ojos brillaron con una emoción sedienta de sangre, su postura corporal permaneció absolutamente recta. Presionando la empuñadura de la espada en su cintura, con un paso elegante, bajó las escaleras de la bodega del barco. Cuando su cuerpo desapareció debajo, los piratas gritaron frenéticamente, levantaron sus armas y cargaron. La bodega de un barco es un espacio que transporta carga, normalmente habrá escaleras que bajan desde la cubierta para barcos más grandes, debajo de las escaleras, una línea de resistencia de 10 opositores congregados los recibió. Aprovechando el estrecho canal dentro de la bodega del barco, su ola delantera estaba compuesta por varios hombres armados que apuntaban con sus mosquetes mientras se arrodillaban en el suelo. Estallido. Estallido. Soltaron el gatillo. Debido a que la estructura corporal prominente y el aura de Amand lo expusieron como uno de los líderes de los piratas, la mayoría de las balas fueron disparadas en su dirección. Sin embargo, el rostro de Amand dejó escapar una mueca siniestra y desenvainó su espada plateada justo a tiempo. En un ritmo cortante, cautivador y deslumbrante, con una velocidad incomparable que no puede ser capturada a simple vista, se formaron rastros de líneas plateadas en círculos alrededor de Amand. Después de eso, las balas entrantes de repente se desviaron y penetraron profundamente en las paredes de madera circundantes. El ritmo de avance de Amand no disminuyó, avanzando a grandes zancadas hacia el mini fuerte construido por estos pocos marineros en el último minuto. Frente a él, estos marineros miraban horrorizados, enraizados en sus posiciones. Después de un breve momento, sus gargantas, rostros y pecho fueron destrozados con sangre y heridas, mientras colapsaban como fichas de dominó. Incluso después de la muerte, lanzaron una mirada horrorizada con sus pupilas congeladas a la figura grácil, imponente y erguida del ya distante Amand. Los pocos piratas que seguían a Amand no se sorprendieron en absoluto por este hecho común, con una mirada llena de admiración a su capitán, se lanzaron hacia adelante. Sin arriesgarse, apuñalaron sin piedad a los cadáveres, saquearon sus objetos personales y luego usaron la ropa de los muertos para limpiarse la sangre de las manos. Finalmente levantaron y arrojaron estos cadáveres inmóviles y desnudos al mar. Sheyan quería intentar seguirlo, sin embargo, al ver la aterradora monstruosidad de Amand y la forma en que los piratas lo perseguían, sabiendo que él mismo se detuvo al instante. Porque al seguir, incluso si pudo saquear un poco, será despreciado por los piratas. Uno nunca debe olvidar que todavía tenía una misión secundaria en el pecho, tenía que mejorar su reputación entre los piratas.
Asuntos tan pequeños eran algo en lo que él nunca tomaría parte. Sin embargo, el codicioso y tonto Chris, al observar esta lucrativa oportunidad, movió la cola y cargó hacia adelante. Los gritos asesinos se desvanecieron gradualmente en lo más profundo de la nave. Obviamente Amand tampoco pudo seguir el ritmo de su increíble espectáculo de un hombre contra 1000. Indiscutiblemente, estos piratas bajo su liderazgo exhibieron su máximo potencial y fuerza. Sin embargo, Cheyenne, permaneciendo en la cubierta de Bellamont, con ambas manos cruzadas sobre su pecho, recibió numerosas miradas de desdén de los piratas que lo rodeaban. Miró fríamente hacia su frente mientras el costado del barco mercante exponía una vez más una fila de cañones de cañón negro. Un extraño sentimiento se reunió débilmente en su corazón. Ese era un sentimiento negativo de que el asalto de este pirata estaba yendo demasiado bien. Actualmente, los grandes grupos de barcos piratas no habían llegado debido a la falta de velocidad, lo que significaba que un tercio de la fuerza de asalto había entrado en la refriega. La flota española demostró una clara ventaja. Había algo que no encajaba. Si la flota Paragon era tan fácil de manejar, ¿por qué la Marina Real Británica pediría ayuda a los piratas? La única explicación fue, esta era una carta de triunfo planeada que el comerciante español Fernández había preparado. Mientras Cheyenne estaba parado en la proa del barco, observando a lo lejos, notó que uno de los barcos de la flota Paragon, que actualmente estaba enfrascado en una batalla con el Perla Negra, cambió repentinamente de dirección. Bombardeando ferozmente al Perla Negra, obligándolo a retirarse. Después de eso vio que 3 botes salvavidas fueron bajados del barco. La era del Gran Mar ya se había establecido durante un siglo. Las técnicas de construcción naval habían avanzado hasta ser bastante exquisitas, incluso la división del trabajo era considerablemente clara. Aunque los 3 botes que bajaron al mar eran solo botes salvavidas, su capacidad se acercaba a las 100 toneladas, la configuración de sus velas también era bastante capaz. Claramente vistos encima de los barcos estaban las tropas de la Armada Española completamente equipadas, desafiando los vientos y las olas mientras remaban como una flecha hacia el Bellamont. En circunstancias normales, estos 3 barcos podrían describirse como deseos de muerte. Basado en la alta velocidad de Bellamont, podría soltarlos fácilmente y aplastarlos con sus cañones. Sin embargo, el Bellamont actual se alojó en el barco mercante, e incluso los piratas asaltantes lo ataron. Habían perdido toda movilidad. Un grave problema era que en este momento el capitán Amand había llevado a su jefe de tripulación Quaron y una gran partida de piratas a asaltar el barco mercante. Además, el oficial en jefe Scarface Harry resultó herido e inconsciente. En tal situación, los que quedaban eran los ancianos, los enfermizos o los que estaban gravemente heridos y curaban sus heridas. Simplemente confiando en estas personas, ¿cómo se suponía que iban a ir contra estos lobos salvajes y leones feroces de esta flota española Paragon? En este momento, los piratas que se quedaron atrás estaban perdidos en sus pensamientos. Su única noción era capitán. Date prisa y regresa. Para Amand, esta fue una crisis sin precedentes a lo largo de toda su carrera pirata. Después de llevar a su tripulación al barco mercante, procedió a despejar las cabinas y las habitaciones de uno de sus enemigos, uno a la vez. Amand era extremadamente meticuloso, porque anteriormente su padre había perdido a un miembro enemigo por negligencia durante una redada. Durante la fiesta de medianoche, este enemigo se arrastró silenciosamente y prendió fuego a todo el barco pirata mientras los piratas estaban borrachos. Por lo tanto, los 20 años completos de su padre construyendo su tripulación se desvanecieron en una noche e incluso murió quemado. Ese año, afortunadamente Amand no subió a bordo, si no le hubiera costado mucho escapar. Sin embargo, una búsqueda tan meticulosa tiene sus defectos en términos de eficiencia. Cuando Amand comenzó a reducir la fuerza de su oponente hasta que sintió que sus poderes de resistencia se habían debilitado como era de esperar, ya había dejado un gran rastro de monedas de oro dispersas. Estos piratas estaban acostumbrados a un comportamiento rebelde, aunque eran valientes y feroces en la batalla, su disciplina era un desastre total. Poniendo su propio interés primero, después de afirmar que su lado tenía la ventaja, inmediatamente comienzan a estallar en un frenesí de saqueo salvaje. Algunos incluso comenzaron a insultarse unos a otros al dividir sus recompensas. Si no fuera por la naturaleza amenazante de Amand, probablemente habrían comenzado a atacarse mutuamente. Los piratas codiciosos y caóticos siguieron el rastro de las monedas de oro hasta un comedor exquisitamente decorado.
El tuerto Cuarón tomó la delantera en las batallas, sin embargo, durante el saqueo mantuvo la misma posición, de un vistazo vio que el pasaje izquierdo tenía una bolsa de monedas de oro escudo, moneda española, con ojos radiantes, inmediatamente se abalanzó hacia adelante. Sin embargo, en este momento, la expresión de Amand se hundió, porque había olido un mal olor inexplicable que venía en su dirección. ¡Cachá! La tabla de madera rota se astilló en todas direcciones. Un hacha gemela negra y pesada cortó la partición de madera de la bodega del barco. La cabeza del hacha era ancha y pesada, al menos del tamaño de una mesa redonda. Si uno tuviera que calcular su peso cuidadosamente, sería por lo menos 200 kilogramos. La sangre fluyó desde el centro de los ojos de Cuarón, mientras levantaba con fuerza su sable con el brazo izquierdo para defenderse del ataque. El sable salió volando, ya que esta enorme hacha horizontal lo arrojó a 5-6 metros de distancia, mientras se estrellaba contra el suelo y rodaba algunas rondas antes de rebotar en el pilar. Tosió una bocanada de sangre, mirando su estado, probablemente se había roto algunos huesos. Capítulo 62. Miles no pueden pasar. Una vez que Cuarón recuperó el equilibrio con fuerza, el portador de este gigante hacha gemela se destacó. La pared de la cabina ya hecha jirones se hizo añicos, era un hombre enorme con un pañuelo negro en la cabeza. Alcanzando al menos 2,2 metros de altura, ambas manos llevaban guantes de corteza negra. Una cicatriz cosida distinta colgaba claramente sobre su piel desnuda, y lo que era extraño era que las púas de metal manchadas de sangre de 10 centímetros de largo se extendían desde la periferia de su cuerpo. Parecía como si un parásito estuviera viviendo en su cuerpo, causando que estos picos de metal sobresalieran de su piel. Este hombre gigantesco dejó escapar un rugido bestial, arrastrando su arma aterradora mientras cargaba contra los piratas. Parecía que su cuerpo era el escudo, mientras que estas armas aterradoras eran los objetos reales que estaba protegiendo. Un mal olor emitido por su cuerpo, el tipo de olor que produciría un cadáver podrido hervido, provocando una reacción nauseabunda. Un pirata experimentado y viejo gritó espantosamente. No muertos en descomposición. Es el culto vudú en descomposición de los muertos vivientes. El culto vudú fue el culto malvado más infame de los piratas del Caribe. Blackbeard era experto en tal brujería negra. En Pirates of the Caribbean 4, sus miembros principales fueron revividos como no muertos. El no muerto en descomposición era otra existencia extremadamente siniestra, fue creado con los órganos más fuertes y partes del cuerpo de cadáveres, uniéndose para formar este monstruo. Una vez creado, no viviría mucho tiempo en esta tierra, sin embargo, mientras vivió no conoció el dolor ni la fatiga. Bajo el control de un hechicero vudú que utiliza varias magias traicioneras para infundir en él, una vez que hizo su aparición, comenzaría una campaña de sangre y muerte. Otras dos personas aparecieron detrás de los muertos vivientes en descomposición. La primera era un anciano negro cuyo cabello y barba cortados con cepillo se habían vuelto blancos. Una tela roja rodeaba su cintura como un cinturón, en su rostro había dos serpientes enroscadas dibujadas con polvo blanco. Su forma de caminar era peculiar, avanzando mientras estaba en una posición medio en cuclillas, se veía extremadamente extraño e inestable. A su lado estaba un joven robusto que llevaba un pañuelo gris ceniza, su rostro rebosante de vitalidad. Respirando con dificultad, se aferró a una hoja curva excéntrica, es el capitán Guatas del barco principal al mando de Fernández. De repente, desde los otros pasillos, una gran cantidad de marineros completamente equipados cargaron hacia ellos rugiendo en voz alta con las armas en alto. Esta era obviamente una trampa meticulosamente diseñada. El comerciante Fernández había predicho hace mucho tiempo que los piratas los enfrentarían en una batalla cuerpo a cuerpo, porque ningún pirata codicioso hundiría tontamente un barco sin saquearlo primero. Por lo tanto, había preparado algunos hechiceros venenosos de la secta vudú para colocar estas trampas en el barco mercante, estableciendo contramedidas contra cualquier agresor. En cambio, Amand sintió el peligro pero no el riesgo, porque antes, cuando luchó para entrar, había eliminado detalladamente a todos los enemigos en su camino. Por lo tanto, su ruta de retirada estaba clara y podía dar la vuelta fácilmente y regresar a Bellenmuth. Además de que Amand era un futuro señor de los piratas, una vez de vuelta en su propia cubierta y después de ordenar a sus hombres que cortaran las cuerdas de amarre, Amand podría ordenar a Bellenmuth flexibles que navegaran rápidamente con sus habilidades de capitán incomparablemente decisivas. Este barco mercante pesado seminaufragado no tendría ninguna posibilidad de perseguirlos.
Cuando eso sucediera, separados por el vasto mar, no importa cuán fuertes fueran los muertos vivientes en descomposición y cuán élite fueran los mercenarios, serían impotentes y serían asesinados. Retiro. Amand ordenó con decisión. Como dice el proverbio, las tropas derrotadas son como una avalancha, aunque los piratas tenían bastante experiencia en escapar, algunos todavía estaban gravemente heridos y el precio que pagaron aún era aceptable. Cuando Amand salió a la cubierta, inmediatamente notó que 3 botes salvavidas estaban apoyados contra el Belleon Moog, y los soldados de la flota española Paragon eran como un enjambre de hormigas. Sintió un escalofrío que envolvía su cuerpo, la trampa del enemigo tenía tanta crueldad, planeando de antemano cortar su ruta de escape. No es bueno. Necesito regresar inmediatamente a Belleon Moog, una vez que los españoles capturen nuestra cubierta, estas serán nuestras tumbas. Después de experimentar 100 batallas, el sombrío Amand tomó esta resolución. Hizo una seña al jefe de equipo herido Cuarón. Cuarón salió de su aturdimiento, ambos ojos se pusieron rojos, rugió locamente y se dio la vuelta sin pensarlo 2 veces, liderando a un grupo de piratas de élite leales para bloquear la puerta de la bodega del barco. Haciendo todo lo posible para evitar que los muertos vivientes en descomposición mortales salgan corriendo. Hablando sin rodeos, se estaban sacrificando, comprando unos minutos preciosos para su capitán. Con una expresión hundida, Amand marchó hacia su propio barco pirata. De la ventana del borde del barco mercante, una figura vigorosa saltó sin dudarlo, ese era el capitán Watas. Siguiendo, algunos mercenarios más sujetando sus espadas con la boca, saltaron para bloquear la ruta de retirada de Amand. Presionando su mano izquierda sobre su pecho, Watas hizo una ligera y humilde reverencia como un elegante caballero, sin embargo, su mano derecha permaneció firmemente cerca de su cintura en la empuñadura de su espada. Había una brecha de 12 metros entre ellos, y esta brecha en ese momento era como un foso espantoso para Amand. ¡Qué trampa tan elaborada! Sheyan se apoyó en el mástil principal, inclinando su cabeza en profunda reflexión hacia el barco mercante opuesto. Utilizando los botes salvavidas para asestar un golpe fatal, este tipo de táctica de ataque definitivamente podría clasificarse como la mejor de todas las tácticas en los últimos 4 siglos. Pensando desde esta perspectiva, probablemente debería haber contendientes que se hayan infiltrado en las filas de la flota española Paragon. Además, su estatus y reputación deberían ser bastante altos y, por lo tanto, pudo materializar sus planes de batalla en realidad. Amand, en términos de estilo de combate, el tuyo parece consistir en una gran habilidad y estrategia además de tu comportamiento elegante, pero la naturaleza codiciosa de un pirata ya se ha incrustado profundamente en tus huesos. Esa fue la razón por la que otros pudieron predecir con éxito tu movimiento. Tienen más hombres que nosotros. Sheyan entrecerró suavemente los ojos, enfocando su mirada a 7-8 metros de distancia en los soldados de la flota española Paragon que estaban preparados para atacar. Luego pasó a los piratas despistados y de rostro ceniciento en cubierta. Sus armas son mejores que las nuestras. Sheyan miró una vez más las finas espadas que colgaban de la cintura del soldado y luego la mano temblorosa de un viejo pirata. Estaba sosteniendo un cuchillo de cocina deficientemente corto, mientras su mano temblaba de miedo. Su moral es abrumadora. Esto podría deducirse fácilmente de los gritos entusiastas del soldado. Pero no llevan armas de largo alcance. Bajo el clima de esta historia, las olas rompientes se elevarían fácilmente e inundarían la bodega de los botes salvavidas. Por lo tanto, los mosquetes empapados se volvieron inútiles. Además, la altura que tenían que subir hasta la campana y la taza era de casi 3 metros. Por lo tanto, tuvieron que usar cuerdas de escalada con ganchos para escalar con éxito el barco. En un santiamén, el primer bote salvavidas español había contactado con el casco del Belleon Moog. En un breve lapso, algunos hilos de ganchos de cuerda fueron arrojados y se engancharon firmemente a los rieles del barco. Varios soldados enormes comenzaban a trepar por el barco. En este momento, Sheyan ya había caminado hacia el borde del barco donde los soldados españoles estaban escalando, sonriendo malvadamente. Su aspecto sereno contrastaba con los piratas horrorizados. Sheyan levantó un hacha pesada, esta hacha de 2 manos había picado profundamente en la tabla del piso durante el combate anterior, luego ató una guindaleza alrededor de la cola del hacha. Esto estaba al menos cerca de los 100 kilogramos, pero los poderosos 11 puntos de fuerza de Sheyan apenas fueron suficientes para levantarlo con una mano y descansarlo sobre su hombro.
Aunque no podía compararse con los monstruosos muertos vivientes en descomposición, fue suficiente para llamar con éxito la atención de los piratas a bordo de esta cubierta. Hauser es una cuerda gruesa utilizada para barcos. 2 soldados españoles acababan de subir a bordo usando las cuerdas para escalar. Sheyan de repente giró en su posición, rugiendo fuertemente mientras soltaba el hacha doble de 100 kilogramos. El hacha avanzó horizontalmente con un silbido opresivo. Los 2 soldados acababan de subir a bordo y todavía estaban tratando de conseguir un punto de apoyo. De repente se enfrentaron a un ataque de tal ferocidad. Ni siquiera tuvieron tiempo de gritar cuando fueron arrastrados con gran fuerza, y finalmente dejaron escapar sus miserables gemidos cuando se estrellaron contra el mar. Mirando a sus camaradas volando, este letrero apuntaba al desastre. Después de eso, varias otras tropas españolas lograron subir a bordo y cargaron hacia adelante, balanceando sus sables con saña, la carne rodando mientras la sangre salpicaba por todas partes. Simultáneamente, aparecieron 5, 6 heridas rojas largas en el cuerpo de Sheyan. La sangre brotó, tiñendo la mitad de su cuerpo en un abrir y cerrar de ojos. Sin embargo, el hacha de 2 manos una vez más voló hacia adelante horizontalmente generando grandes vientos a su alrededor. Cualquier tablón de obstáculos en su camino se redujo a polvo y fragmentos, ya que los pocos soldados fueron barridos una vez más fuera de las barandillas del barco. Agitando frenéticamente sus extremidades en el aire, se estrellaron contra el agua mientras sus miserables gemidos se extinguían. Uno frente a la multitud, sin embargo, una victoria total. ¡Qué grandeza, qué locura del momento! Si un hombre tiene el pase, 10.000 no pueden pasar. Sin embargo, Sheyan no retrocedió, ni siquiera medio paso. El viento estaba furioso con toda su fuerza, mientras enormes olas se elevaban, rompiendo en 1.000.000 de fragmentos detrás de él. Sheyan permaneció estable al costado del barco, ignorando las 7, 6 líneas de heridas, se arrancó la camisa hecha jirones. Apretando con fuerza ese hacha semirrota con una mano, levantándola hacia el cielo y soltó un rugido loco y atronador. ¡Vamos, imbéciles! Capítulo 63. Compitiendo por el poder. Cortar. En ese momento, toda la zona de batalla se sumergió en un silencio sepulcral, intimidados por la demostración de fuerza de Sheyan. Después de eso, los otros piratas recogieron sus espadas y gritaron frenéticamente. En circunstancias normales, en este tipo de batalla de combate mano a mano, los atacantes prepararían una capa de hombres armados para reprimir a los enemigos. A juzgar por el comportamiento precipitado de Sheyan, debería haber sido disparado en un tamiz hace mucho tiempo. Sin embargo, las olas estaban embravecidas y los botes salvavidas eran pequeños, incluso si trajeran sus mosquetes sería inútil. Por lo tanto, la falta de armas de fuego de largo alcance se convirtió en el defecto fatal de los españoles. En este momento, la situación había cambiado ya que Bayan Mug ya no carecía de mano de obra. Solo les faltaban valientes guerreros que se atrevieran a formar la primera línea de defensa. Una vez que Sheyan apareció con audacia, varios piratas con mucha experiencia que ya estaban heridos se dieron cuenta de la falla del enemigo. Envolviendo apresuradamente sus heridas, de manera similar recogieron sus armas y cargaron hacia adelante. Sus acciones fueron salvajes e inteligentes, cortando las cuerdas de escalada en lugar de sus enemigos. Mientras las tropas españolas no tuvieran la capacidad de escalar este imponente barco, eso fue suficiente. A veces, una pequeña solución podría cambiar el curso de la batalla y cambiar su resultado final. Las acciones ejemplares de algunas personas podrían instigar un aumento en la moral, ya que los piratas inicialmente desesperados de repente sintieron que sus enemigos no eran tan aterradores después de todo. Se les devolvió la confianza y la valentía. Mientras tanto, los otros 2 botes salvavidas españoles habían llegado al Bayan Mug y comenzaban su ataque lateral. En cambio, descubrieron que la fuerza de resistencia desde arriba se había vuelto más feroz. Varios soldados españoles intentaron escalar el barco con sus propias manos ya que constantemente cortaban las cuerdas de escalada. Sin embargo, sus acciones solo resultaron en una conclusión trágica, ya que les cortaron los dedos cuando ascendieron. Actualmente, Sheyan ya no necesitaba actuar, su mirada cayó hacia el distante barco español que estaba comprometido con el Perla Negra. Si el ataque a vez fuera realmente el producto de un concursante, entonces nunca se detendría en este punto, definitivamente hay un plan B. Por lo general, en un barco pirata, los personajes principales son el capitán y el oficial en jefe. En circunstancias normales, el capitán lideraría la lucha cuerpo a cuerpo mientras el oficial en jefe hacía guardia.
Por lo tanto, definitivamente tendrás un plan que derrotaría con confianza al oficial en jefe y al resto de los piratas en guardia. De repente, un pirata gritó, cubriéndose la cara con las manos mientras se tambaleaba hacia atrás. La sangre brotaba de la red entre sus dedos, cuando se desplomó en el suelo y rodó en agonía. Sheyan luego fue testigo de cómo un soldado español comenzaba a trepar. Dando un paso hacia adelante, una vez más el hacha pesada cayó sobre el pobre soldado y lo cortó en dos mientras su cuerpo mutilado caía repugnantemente hacia el bote salvavidas. Para su sorpresa, se dio cuenta de que el bote salvavidas del enemigo parecía haber crecido. Anteriormente se decía que la campana y la taza se elevaban sobre ellos por 3 metros, sin embargo, ahora la brecha no podía alcanzar los 2 metros. En una distancia tan corta, los soldados españoles pudieron alcanzar a los piratas fácilmente y comenzaron a atacarlos con sus armas. Aunque la ligera brecha redujo su potencial, no era tan desesperado como su yo anterior, donde solo podían permanecer pasivos. Los pensamientos de Sheyan pasaron momentáneamente, su riqueza de experiencia en el extranjero era inconmensurable, al instante se dio cuenta del siniestro plan del enemigo. Ese era el material del lastre. Un barco tiene más miedo de una cabina vacía, una vez que su propio peso sea inadecuado, su núcleo se volverá inestable. En una tormenta tan embravecida y un mar agitado, especialmente en el caso de usar un bote salvavidas en combate, cuando su extracción en el agua es inadecuada, se volcará fácilmente. Por lo tanto, cuando los 3 botes salvavidas comenzaron su ataque, habían colocado grandes cantidades de materiales de lastre para presionar hacia abajo el calado del barco y hacer que se estabilizara el casco del barco. Por lo tanto, durante la batalla de lado a lado, el bote salvavidas ya se había atascado junto a Bellanmuk, ya no había necesidad de tales precauciones. Por lo tanto, los soldados españoles habían comenzado a tirar los materiales de lastre, los botes salvavidas se hicieron más livianos al sacar menos agua y el casco comenzó a flotar. Calado es la distancia entre la línea de flotación y el punto más bajo de la quilla del barco. En ese momento, Sheyan giró hacia un lado y vio que los materiales de lastre del soldado español consistían en cajas de madera de 1 metro de ancho que tenían piedras almacenadas en su interior. Arrojando las piedras al mar, transportaron las cajas a un lado más cerca del barco de su enemigo y comenzaron a apilarlas. Esto finalmente le dio a los soldados de combate cuerpo a cuerpo un punto de apoyo adicional. Finalmente, estos soldados españoles al ponerse de pie, sus cabezas ya eran más altas que la cubierta del Bellanmuk. En este caso, sus ataques se volvieron más salvajes y la lucha se volvió más cómoda. Una vez que había una abertura, podían saltar fácilmente a la cubierta sin trepar por las cuerdas. Interesante. Sheyan soltó una risa fría. Comenzó a avanzar, balanceando su mano para golpear a un pirata cercano en la cabeza mientras corría sin rumbo fijo. ¿A dónde corres? Ve y ayuda allí. A ningún hombre le encantaba que lo golpearan en la cabeza, y mucho menos a estos maliciosos piratas. Sin embargo, una vez que el mocoso levantó la cabeza y vio a Sheyan, se sobresaltó y respetuosamente respondió: sí, jefe. Luego se dirigió obedientemente hacia donde señalaba Sheyan. En la actualidad, la reputación de Sheyan se había elevado a un alto nivel entre los piratas que se quedaron atrás. Sus palabras eran las órdenes absolutas, la mayoría de ellas actuadas obedientemente. Sheyan era como un bombero incansable, cualquier problema que surgiera se precipitaría allí. Estos piratas, después de recuperar sus sentidos, entendieron que se trataba de una cuestión de vida o muerte, un baño de sangre absoluto sin tener en cuenta las bajas. Los soldados de la flota española Paragón eran obstinadamente audaces, sin embargo, los piratas tenían la posición favorable de dominarlos. Además, podían usar sus mosquetes, ya que los dos bandos lucharon hasta llegar a un punto muerto. Bajo tal situación, Sheyan mostró sus aterradoras capacidades de batalla, así como sus habilidades de manejo. Su habilidad para mandar hizo que la gente se asombrara. Uno nunca debe olvidar que, antes de entrar en el reino de las pesadillas, Sheyan era un segundo al mando establecido de su barco mercante. Había acumulado vastas experiencias en el extranjero, sus métodos de gestión y administración eran similares a liderar en este mundo durante un milenio. Estos soldados lisiados, envejecidos y enfermizos que custodiaban exhibieron un coraje moribundo en tales circunstancias, de manera similar bajo sus constantes gritos de mando, formaron rápidamente una línea de defensa de hierro. Después de eso, Sheyan reunió a una docena de artilleros, indicándoles dónde apuntar. Una vez que una ola de tropas españolas cargó hacia adelante, dispararon de inmediato.
Incluso los soldados de élite de la marina se verían obligados a retirarse. El espectador Amand en la cubierta del barco mercante dejó escapar un suspiro de alivio. Después de estar rodeado, su corazón se desesperó. Nadie tenía más claras las horribles consecuencias que él. Además, Guatas era un oponente formidable y astuto, aunque su fuerza no podía compararse con Amand, era resbaladizo y podía arrastrar a su oponente. Inicialmente, Amand estaba ansioso e impulsivo, pero tuvo que recomponerse para tratar con él, o de lo contrario, sin mencionar la campana y la taza, incluso su propia vida se perdería aquí. Amand también estaba distraído por los acontecimientos en su propio barco. Mirando a Cheyenne dando un paso adelante para hacer retroceder a los feroces agresores paso a paso, no pudo evitar que su corazón se desbocara de emoción. La espada plateada en su mano brilló con brillo, perforando sin piedad a uno de los guardias frente a Guatas. La punta delgada y puntiaguda brilló con un brillo plateado reluciente como si ni una sola gota de sangre hubiera caído sobre ella. Actualmente, ese no muerto en descomposición había masacrado sin piedad a la pandilla de Cuarón, pero el tuerto Cuarón en sus últimos momentos, explotó de ira mientras se empapaba en aceite. Encendiéndose, se abalanzó hacia adelante con ambos brazos, envolviendo firmemente a esta bestia monstruosa. Las furiosas llamas consumieron a Cuarón e hicieron que el no muerto en descomposición ardiera y bramara repetidamente, agitando frenéticamente los brazos y golpeando sin rumbo fijo como una mosca doméstica sin cabeza. Había perdido completamente el control. Actualmente, los barcos piratas restantes finalmente habían llegado a la batalla, rodeando a los otros dos barcos mercantes para comenzar sus escaramuzas de lado a lado. El escenario había llegado a su clímax, había un punto muerto visible y, sin embargo, la lejana flota española Paragón había enviado una vez más varios botes salvavidas para ayudar a estos barcos mercantes. Aunque algunos botes salvavidas fueron consumidos por el mar embravecido, 2 botes salvavidas más se habían enganchado crucialmente al Belgian Mug. Los soldados españoles comenzaron a llegar en masa, lo que provocó que la situación se volviera grave una vez más. Afortunadamente, varios piratas de élite que luchaban lograron escapar del barco mercante y regresaron a Belgian Mug. Inmediatamente se unieron al punto muerto inyectando la confianza que tanto necesitaban los piratas que se resistían amargamente. Cheyenne trató a estas personas con indiferencia, ordenándoles en voz alta que se dirigieran a las áreas que necesitaban más apoyo. Aunque estos piratas eran violentos y no pacíficos por naturaleza, mirando la actuación anterior de Cheyenne, estaban sinceramente convencidos de obedecer sus órdenes. Sin embargo, siempre hay una excepción, justo cuando los piratas que regresaban habían ido a reforzar el lado izquierdo de la cubierta bajo las órdenes de Cheyenne, fueron bloqueados por un hombre que llevaba un turbante marrón. Este mocoso inclinó la cabeza y presionó la empuñadura de su sable antes de decir: ¿Dónde están tus ojos? El lado del Ametomi obviamente necesita más ayuda, se romperá en cualquier momento. Cheyenne lo miró fijamente y dijo con frialdad: ¿Quién eres tú? Marrón Turbante levantó su pecho. Sin el capitán y con cara cortada a Harry inconsciente, ¿por qué un recién llegado como tú debería estar dando órdenes? Obviamente debería ser Joven o Mouseruin quien debería estar a cargo. Todos síganme. Sus palabras fueron dirigidas al grupo de hombres armados detrás de Cheyenne. Cheyenne sonrió ampliamente mientras respondía suavemente: Estás en lo correcto. En ese momento, para poder dar órdenes con facilidad, Cheyenne había dejado su pesada hacha y la había cambiado por el sable de un soldado español muerto. Sus palabras no terminaron, con un cepillo cortó a Erwin en el medio de la cabeza hacia abajo. Capítulo 64. La estratagema de Amand. Erwin no esperaba que Cheyenne hiciera un movimiento tan audaz en este momento crítico, pero su carácter era intrépido, con un grito levantó su brazo derecho para recibir este golpe. Simultáneamente, sacando su espada para tomar represalias contra Cheyenne. De manera similar, Cheyenne no intentó esquivar, levantando su mano izquierda para agarrar la espada entrante de Erwin. La sangre fluyó dentro de sus palmas, pero Cheyenne la trató como si nada mientras cortó rápidamente de nuevo. Erwin gimió de dolor, agarrándose el hombro mientras retrocedía. Cheyenne no le dio ningún respiro, intervino y pateó fuertemente su abdomen. Esta patada contenía tal fuerza que voló a este tipo desafortunado por la borda. Gritando miserablemente en el aire mientras se sumergía en el mar con un tajo. Cheyenne luego se dio la vuelta, como si nada hubiera pasado, arrojó la mano que estaba sangrando. Los pocos tipos que presenciaron lo que le sucedió a este venenoso Erwin estaban estupefactos. Cheyenne inmediatamente gritó:
¿Cuál era su posición de este barco de nuevo? Antes actuaba como si todavía fuera virgen, pero cuando se movía era tan ágil como un conejo que se escapa. Esto dejó una profunda impresión en la gente, y ante su mirada cortante e intensa, incapaz de soportarlo más, un flaco pirata retrocedió medio paso y pronunció: «Es, viceoficial». Sheyan preguntó una vez más: «¿Cuál es tu nombre?». Ese pirata flaco sorprendido respondió al instante: «Soy Robin, me llaman Longlegs Robin». «Ahora eres viceoficial. Si no deseas convertirte en la cena del tiburón marino del Caribe en los próximos minutos, date prisa y tráelos para reforzar la cubierta izquierda. Apuro». Sheyan gritó en un tono severo, sus ojos brillaban con intención asesina. Es probable que Robin haya recibido un mareo debido a la repentina promoción de los cielos, desechando su noción original de querer vengar a Erwin. Reaccionando a la orden repentina de Sheyan, instantáneamente sacó su sable y gritó, cargando hacia el lado izquierdo de la cubierta y obligando a retroceder a los soldados españoles que ya habían irrumpido. Amand estaba observando todo, comprendió naturalmente que este mocoso Erwin había tomado la oportunidad de robar el crédito, pero no predijo que Sheyan mostraría tal crueldad. Sin una palabra, matando instantáneamente este obstáculo. Erwin, capaz de ocupar el puesto de viceoficial, naturalmente fue uno de los primeros confidentes de Amand. Ya gravemente herido, recibió un corte y lo patearon al mar. Al ver esto, Amand sintió que su corazón se contraía de dolor. Sin embargo, Sheyan había tirado con fuerza contra una marea loca, sus méritos eran tan claros como la luz del día. Cualquier resentimiento fue inútil, e incluso tuvo que recompensar y persuadir a Sheyan. En primer lugar, tenía que mostrar su imparcialidad al recompensar y castigar; en segundo lugar, porque en esta batalla, las fuerzas de élite de Amand habían sufrido grandes pérdidas. El jefe de tripulación Quaron había muerto, Scarface Harry se había desmayado por el fuerte golpe en la cabeza, el viceoficial Erwin fue arrojado al mar. Si tuviera que agregar los otros pocos piratas de élite que dieron sus vidas bloqueando a los muertos vivientes en descomposición, Amand había perdido al menos el 60% de su poderosa facción en esta batalla. Bajo tal situación, si Amand no manejaba bien sus recompensas y castigos, agitando a las masas, entonces su tripulación ciertamente se dividiría. Además, la fama de Sheyan se había disparado dentro de los corazones de estos piratas en esta batalla; si él quisiera deshacerse de él, Sheyan de hecho podría confabularse con Shiair para apuñalarlo por la espalda. A medida que avanzaba la batalla, la Marina británica ganó gradualmente la ventaja. Además, sus fuerzas tenían un escuadrón legendario completo en esos 4 buques de guerra, cada una de las habilidades legendarias no se perdía entre sí. Aunque la flota española Paragón tenía una fuerza inquebrantable y una inmensa potencia de fuego, junto con su estricta disciplina, sucumbieron lentamente a sus enemigos. Comenzaron a retroceder en defensa. El comerciante Fernández, al sentir que algo andaba mal, comenzó su táctica de abandono del barco. Convocando a una gran parte de sus mercenarios de élite para protegerse a sí mismo y a su barco mercante más grande, arrojó los artículos pesados y trató de arreglárselas con los artículos más livianos pero más valiosos. En tales circunstancias, Guatas, que seguía bloqueando a Amand, no tenía intenciones de seguir luchando. Además, Amand tampoco estaba de humor para pelear; ambos en la misma página dieron un paso atrás al mismo tiempo, considerando haber llegado a un entendimiento mutuo. Una vez que Amand regresó a su barco, Sheyan se arrodilló discretamente, usando ambas manos para ofrecer el sable que había robado mientras levantaba la voz para celebrar. «El gran hijo del Mar Negro, te damos la bienvenida». La mirada de Amand parpadeó, luego vio que los afortunados sobrevivientes restantes de Belly y Mug estaban mirando hacia aquí. Especialmente ese Robin con una mirada enfermiza y ardiente en sus ojos. Porque una vez que Sheyan hubiera recibido el reconocimiento del capitán, la posición de viceoficial otorgada por Sheyan estaría medio asegurada. Amand, al juzgar esta escena, conocía la tendencia general y lo que anhelaban las masas. Resoplando profundamente, desenvainó su espada plateada sobre su cintura, presionando la espada sobre el hombro de Sheyan. Usando un tono solemne, levantó la voz. «Bien hecho. Marinero Ian del Este. A partir de hoy, eres el nuevo jefe de equipo de Belly Mug». Los ojos de Sheyan parpadearon intensamente, pero permaneció en silencio. Sin embargo, la mayoría de los piratas que anteriormente protegían la campana y la taza vitorearon en voz alta. Esto estaba claro en sus corazones: sin Sheyan ya habrían sido derrotados por los soldados españoles antes.
Esa conclusión tuvo dos consecuencias, una era morir por la cuchilla o arrojarse al mar y ahogarse. Después de eso, Amand solo pudo pellizcar su nariz y reconocer que este Robin era el viceoficial interino. Simultáneamente, Cheyenne recibió notificaciones de la huella de pesadilla. Recibió del capitán de la campana y la taza. El nombramiento del personaje de la historia de rango jefe Amand. Usted ha sido nombrado jefe de equipo de Bellan Mug. Has ganado 1200 puntos de popularidad entre los piratas. De unos fríos 24.000 puntos, elevados a unos amistosos 224.000. TN. Una vez que se alcanza el contador, su calificación se actualizaría y el contador se reiniciaría desde cero. Los puntos que se excedan se transferirían. Por ejemplo, frío 24.000, después de llegar a 1000, se actualizaría a la siguiente calificación amigable 224.000. Has adquirido un logro oculto. Cabecilla pirata. Has adquirido un título oculto. Cabecilla pirata. Bonificaciones de equipamiento. Una vez que permanezcas en el barco, fuerza +2, físico +2, en un radio de 30 metros, tus capacidades de actuación aliada aumentarán en un 10%. Has adquirido un logro oculto, tu nivel de acción meritoria es 1. Cada logro oculto elevaría tu nivel de acción meritoria. Actualmente, Amand estaba exhausto y sus pensamientos eran numerosos y desordenados. Tantos cambios habían ocurrido de repente en un corto periodo de tiempo. Como se esperaba de un oficial al mando, observó que su nuevo jefe de equipo, Cheyenne, asumía fielmente su nuevo rol y seguía su orden de eliminar a los enemigos restantes. Además, para completar el trabajo de saqueo del barco mercante. La mayoría de los piratas restantes sabían que Cheyenne era despiadado, incluso cortando y alimentando a los tiburones Erwin, que se había enfrentado a numerosos eventos de vida o muerte con Amand durante 10 años. Por lo tanto, siguieron obedientemente sus instrucciones. En este momento, apareció Chris, que previamente se había retirado a la cabaña, con el rostro lleno de sonrisas mientras quería felicitar a Cheyenne. Sin embargo, vio a un urgente Robin corriendo apresuradamente con su sable en la mano, hablando con urgencia. Tripulación. Ese demonio del infierno está bloqueando la carga. Cheyenne sintió que su corazón se agitaba y respondió. ¿Qué demonio? Robin dijo con urgencia. Es ese maldito no muerto español en descomposición. La mitad de la cabeza de esa cosa se ha quemado, pero una vez que alguien se le acerque, se volverá loco y comenzará a atacar. Nadie es capaz de acercarse. Presionando su mano sobre la empuñadura de su daga, habló en voz baja. Le daré un vistazo. En la batalla anterior, Cheyenne ya había luchado valientemente en el frente empapado de sangre. Sin embargo, con su nueva posición como jefe de equipo, aunque había ciertas ventajas, en realidad sus recompensas eran extremadamente limitadas. Solo recibió 3 llaves grisáceas, abriendo sus respectivos cofres hechos jirones, en su mayoría contenían un bolso roto, dentro solo había 2, 3 chelines y uno estaba vacío. Sus ganancias totales no llegaron ni siquiera a 1 libra esterlina. En la actualidad, ese loco no muerto en descomposición sin duda tendría una gran probabilidad de dejar caer elementos de alto grado. ¿Cómo no dejaría que Cheyenne mirara hacia adelante con anticipación? Bajo la dirección de Robin, Cheyenne llegó rápidamente al segundo nivel del barco mercante. Después de una serie de intensas batallas, todo el barco quedó en ruinas. Además, Bellan Mug hizo un gran agujero en el lado derecho al principio. Actualmente estaba goteando agua y estaba comenzando a inclinarse lentamente, parecía que volcaría en media hora. Naturalmente, Amand había tenido en cuenta este punto, una vez que Cheyenne no pudiera liquidar a este poderoso no muerto en descomposición en poco tiempo, retrasaría el proceso de transporte de los bienes saqueados. ¿Cuál fue el motivo principal de un pirata para arriesgar su cabeza en el mar? Excluyendo a Jack Sparrow, cuya mente solo estaba llena de riesgos y romance, más del 90% de ellos estaban aquí por las generosas ganancias. Una vez que el nuevo jefe de tripulación, Cheyenne, hubiera estropeado este problema, entonces este capitán Amand podría deducir correcta y adecuadamente del botín dividido y culpar al error de Cheyenne de que no saqueó suficientes tesoros. Los piratas entonces dirigirían su resentimiento hacia Cheyenne. Para Amand, este fue, en última instancia, una situación en la que todos ganan. Él personalmente podría apropiarse indebidamente de una gran parte del botín y dañar con éxito la reputación de Cheyenne. Una vez que este tipo de casos ocurrieron repetidamente, Amand puede quitarle el puesto de jefe de equipo a Cheyenne y dárselo a otro.
Entonces la expectativa de la multitud regresaría y no encontraría fallas en su nuevo nombramiento. Capítulo 65. La estratagema de Seiyan. Se podría decir que el plan de Amand es bastante brillante, pero él no sabía que Seiyan había estado trabajando en un barco desde que tenía 14 años. Basado en el conocimiento y la experiencia, para planear y conspirar unos contra otros en este tipo de situación de perro come perro, en comparación con esos viejos zorros astutos, Amand todavía estaba a años de distancia. Aunque delante estaba ese horrible no muerto en descomposición, Seiyan giró la cabeza y conversó casualmente con Robin. Hay una historia que se transmite de generación en mi ciudad natal, ¿quieres escucharla? Robin no era estúpido, sabía que sin el respaldo de Seiyan, nunca hubiera ascendido al rango de viceoficial. Por lo tanto, sabía que lo que tenía que hacer ahora era agarrarse con fuerza a este enorme punto de apoyo. Seiyan mencionar de repente una historia en un momento tan crítico estaba más allá de los límites razonables, sin restricciones por las circunstancias. En cambio, el viejo zorro Robin respondió con entusiasmo. Estoy muy interesado. Seiyan susurró. Hace aproximadamente 300 años, mi ciudad natal estaba gobernada por un gran imperio. El rey era anciano y aquejado por una enfermedad terminal, pero tenía 3 hijos. El primer príncipe era mediocre pero tenía derecho a la herencia, el tercer príncipe era codicioso, estrecho de miras y despreciativo, mientras que solo el segundo príncipe era capaz y virtuoso. Su prestigio era grande en el país pero no contaba con el favor del viejo rey. Bajo tal situación, el primer y tercer príncipe conspiraron contra el segundo príncipe. Cuando eso sucedió, el segundo príncipe formó escandalosamente un ejército, matando rápidamente a sus hermanos sin escuchar. ¿Adivinas cuál fue la reacción del viejo rey? El atónito Robin respondió. Al viejo rey no le gustaba el segundo príncipe, además cometió atrocidades como asesinar a sus hermanos. ¿No se enfurecería el viejo rey y sentenciaría a muerte al segundo príncipe? Seiyan respondió fríamente. No. Al final, el viejo rey decidió ceder su puesto al segundo príncipe. Robin estaba asombrado, Seiyan luego continuó. La razón por la que el viejo rey eligió al segundo príncipe fue porque se deshizo de todos los obstáculos que podrían reemplazarlo. Si el viejo rey no quería que su imperio decayera, su única opción era fingir que no había pasado nada y transferir los derechos al segundo príncipe. Después de decir esto, Seiyan cerró la boca y miró fijamente a los ojos de Robin. Una pizca de malicia se formó en los ojos de Robin, de repente entendió por qué Seiyan eligió un momento tan inadecuado para contar una historia. Además, no estaba dispuesto a renunciar al poder que había obtenido, por eso estaba dispuesto a pagar cualquier precio. Inmediatamente le gritó a su propio ayudante de confianza a su lado. Ve y llama al lobo marino Shelly, cangrejo ermitaño fier y le muera aquí. Este era el pensamiento superior de Seiyan, actualmente no estaba informado de los acontecimientos internos entre los piratas, pero Robin era su soplón. Este viejo zorro se había aventurado en los males durante décadas, incluso sabía claramente los antecedentes de Amand. ¿Qué más la gente en este barco pirata? Amand no estaba dispuesto a usarlo porque era extremadamente mediocre, pero después de haber sido reprimido durante décadas, Robin no se veía a sí mismo como alguien normal. Su corazón estaba abrumado por el agravio y, por lo tanto, haría todo lo posible para proteger su posición de poder. Aunque llamar a estas 3 personas parecía que no había ninguna relación, una vez que Amand lo despojó de su puesto temporal de viceoficial, ese puesto naturalmente sería reemplazado por uno de los 3. Si esos 3 caían en algún percance, entonces Amand se quedaría sin nadie a quien usar. Nunca olvides que el barco todavía tenía al ambicioso Shia a bordo. Si despidiera a Robin a la fuerza, entonces su popularidad entre los piratas sería lentamente despojada por estos piratas. Entonces la posición de Robin realmente se solidificaría y su estatus temporal sería revocado dándole uno permanente. Actualmente, Scarface Ari estaba luchando contra la muerte. El nuevo viceoficial Robin asumió temporalmente sus responsabilidades, si no, no podría convocar a estas 3 personas. Sin embargo, estas 3 personas estaban torcidas de lado a lado, obviamente no muy felices. Especialmente Wolf Shelly, se paró torcidamente y se apoyó contra la pared, con una risa fría y un tono sarcástico, dijo. Suboficial temporal, ¿qué quiere de nosotros? Deliberadamente enfatizó la palabra temporal.
Robin era, naturalmente, una persona de mente estrecha. Después de escuchar el tono agudo y desagradable de los tres piratas, sus anteriores sentimientos vacilantes fueron inmediatamente arrojados al mar Caribe. Riendo fuertemente, respondió. No mucho, solo falta mano de obra aquí. Solo ese maldito no muerto en descomposición en el barco mercante requiere tu ayuda para deshacerse de él. Los tres chicos sintieron un escalofrío sobre ellos, dando un paso atrás se aferraron a la empuñadura de sus sables. El lobo marino Shelly y Cier tenían una relación cercana, se miraron y luego al unísono sacaron sus espadas y cargaron contra Robin. Anteriormente, tras el ataque de Amán, conocían la potencia de sus muertos vivientes en descomposición, además, su condición ahora era como una flecha al final de su vuelo. Si se enfrentan a esa criatura atroz, las posibilidades de sobrevivir son inciertas, prefieren rebelarse. Robin predijo tal escenario y antes colocó una trampa. Los piratas normalmente amistosos a su alrededor los miraban con codicia. Detrás de ellos también estaba el grupo de pistoleros que Shellan había construido en el último minuto, por lo tanto, estos piratas de bajo rango no tenían a dónde correr. Después de una serie de disparos y cortes, los dos cubiertos de heridas inmediatamente sufrieron una muerte injusta, colapsando en el suelo. Solo Lemur estaba dispuesto a cooperar. Parándose en su lugar, se rió y miró a Robin. Robin, ¿me das una salida? Solo necesito un bote pequeño. El viejo Jack del Black Pearl todavía me debe un favor. Ya estaba pensando en ir. Robin anteriormente le debía un favor a Lemur, su relación no era nada rígida, matarlo no era una necesidad, por lo que le dio a Lemur un bote pequeño. Presenciarlo personalmente, subir a bordo y comenzar a remar hacia el Perla Negra. Cuando Robin regresó, se dio cuenta de que Shellan ya había desaparecido. Shellan les había ordenado que no lo siguieran mientras llevaba los dos cadáveres que goteaban sangre a una cabina profunda dentro de la nave. Actualmente, Shellan ya se había encontrado con ese horrendo no muerto en descomposición. Utilizando su capacidad de perspicacia, recibió instantáneamente una gran cantidad de detalles. Oído mordido, lesión de grado medio, especie. Muertos vivientes en descomposición del culto vudú, vida útil. 7 días, 3 días restantes 08 horas, altura. 7 pies 2 pulgadas, peso. 203 kilogramos fuerza. 13 puntos agilidad. 4 puntos físico. 3 puntos detección perceptiva. 3 puntos encanto. 0 puntos inteligencia. 3 puntos espíritu. 2 puntos HP restante. 736 puntos combate cuerpo a cuerpo básico LVL4 habilidad básica avanzada de combate cuerpo a cuerpo. Empleando armas pesadas LVL3 característica de criatura no muerta. Inmune al miedo, efectos de dolencias, deformación, dolor y sangrado. Características de la criatura no muerta. Las habilidades de tipo divino le infligirán el doble de daño, los ataques de tipo fuego infligirán 1,5 veces el daño. Característica de muertos vivientes en descomposición. La fuerza del diablo. Cuando se trata de un golpe de combate cuerpo a cuerpo, 70% de probabilidad de hacer volar a un oponente de menor fuerza, 50% de probabilidad contra oponentes de la misma fuerza y 10% de probabilidad contra oponentes de mayor fuerza. Característica de muertos vivientes en descomposición. Montón de carne. Muertos vivientes en descomposición es una criatura compuesta de partes del cuerpo de diferentes cadáveres. Cualquier deficiencia de cualquier parte no afectará la capacidad general de combate. Características de los muertos vivientes en descomposición. Tenacidad LVL4, 1200 HP adicionales. Al recibir un ataque físico de esta criatura, hay un 10% de recibir 100 puntos adicionales de daño. Característica de muertos vivientes en descomposición. Fuerza de voluntad débil. Este tipo de criatura sin capacidad de inteligencia es esclavizada fácilmente, si tu magia negra es más fuerte que el hechicero anfitrión. Actualmente, el no muerto en descomposición había perdido parte de su cabeza, las entrañas de su cabeza se estaban filtrando. No tenía un cráneo o cerebro humano, solo una sustancia negra podrida. Debido a que fue engullido por las llamas anteriormente, la ropa de cuero que vestía se quemó por completo, dejando una apariencia siniestra. Su cuerpo tenía distintos puntos de sutura, se podía ver que el hilo de coser estaba hecho de cabello de mujeres muertas y piel humana. Las púas de metal que se extendían fuera de su cuerpo estaban empapadas en rojo sangre, como si la sangre se hubiera secado previamente. Shellan se detuvo a 20 metros de esta atroz criatura, porque también había comenzado a atarlo.
Mirando aquí, sus fosas nasales negras y gordas seguían dilatadas, muy obvio que esta criatura gravemente herida estaba tratando de olfatear a su presa. Sheyan se rió con frialdad, agarró una daga que estaba mordiendo, retrocedió unos pasos y se cortó la palma de la mano. Sea Wolficier, estos dos mocosos desafortunados después de morir no hace mucho tiempo, su sangre fluyó naturalmente formando un espeso charco de sangre en el suelo. Sheyan luego arrastró sus cadáveres lentamente por los costados. Naturalmente, esto dejaría un claro rastro de sangre, siguiendo este espeso aroma de sangre en el aire, ese horrible no muerto en descomposición actuó de acuerdo con el plan de Sheyan. Arrastrando ese enorme hacha mientras seguía lentamente el rastro de sangre. Amand tendió una trampa en secreto para Sheyan, pero en su lugar superó a la nada, ya que Sheyan lo resolvió fácilmente. El problema principal era que los muertos vivientes en descomposición bloqueaban la carga del barco, lo que provocaba que los piratas no pudieran mover esos valiosos y pesados bienes. Amand quedó precipitadamente atrapado en la noción equivocada de que es necesario matar a los muertos vivientes en descomposición antes de poder despejar el pasaje para los bienes. Sin embargo, no calculó que Sheyan sería capaz de atraer a este monstruo loco e incontrolable. Esto fue lo mejor de ambos mundos. Primero, Robin pudo liderar con éxito a los piratas para completar el trabajo de transporte, y segundo, Sheyan tuvo suficiente tiempo para tratar de eliminar a esta atroz criatura. Capítulo 66. Batalla de intriga. Después de atraer a los muertos vivientes en descomposición a una cabina en la parte trasera del barco, Sheyan arrojó los cadáveres drenados. Firmemente manteniéndose firme, le dio una mirada helada a esta enorme criatura. Esa bestia recogió uno de los cadáveres, sujetándolo por la cabeza y la pierna, levantó el cadáver por encima de su cabeza. Luego, como secando una toalla mojada, retorció con fuerza el cadáver, ensanchando su boca para recibir la sangre que goteaba. El sonido de los huesos aplastados y la carne torcida era escalofriante hasta los huesos y era terriblemente aterrador de contemplar. Estos dos cadáveres, ya habían sido drenados por Sheyan, la sangre había dejado de fluir hace mucho tiempo. Después de apretar dos cuerpos, el no muerto en descomposición todavía no estaba satisfecho con la cantidad de sangre, arrojando el cuerpo y rugiendo con frenesí. Dando la vuelta, se enfrentó a Sheyan. Sheyan estaba empuñando un enorme escudo que encontró por casualidad, mirándolo con frialdad. El no muerto en descomposición dio un paso adelante, levantó el hacha gigantesca y comenzó a girar, su acción era como la de un atleta de lanzamiento de peso. En esta cabina estrecha, un violento sonido de viento zumbante llenó el aire, este tipo de sensación era como una vela liberada al máximo de un gran viento. Después de eso, ese hacha gigantesca estalló hacia adelante. Sheyan se puso en una posición medio en cuclillas, empujó la parte inferior del escudo contra el suelo y presionó fuertemente su hombro contra él. Aunque este escudo era inconvenientemente pesado, se usaba para protegerse contra los ataques de lanza de los calvarios. Su espesor era cercano a los 30 centímetros. Cuando el hacha gigantesca se estrelló contra el escudo, se escuchó un golpe fuerte en auge seguido de un traqueteo de metal. El sonido resonó por todo el barco, filtrándose a través de las paredes a medida que se hacía más suave. Los piratas que estaban moviendo mercancías a más de 20 metros de distancia se pusieron pálidos y sofocados por el sonido, mientras un zumbido permanecía en sus oídos. Fue como si les dieran un puñetazo en el pecho y retrocedieran 7 u 8 pasos. Sheyan en el fondo estaba peor, la sangre se escapaba de la comisura de sus labios mientras retrocedía unos pasos. Un zumbido entumecido reverberó en sus oídos causando un dolor agudo e incomparable. Sin embargo, su HP simplemente se redujo en 30 puntos. Ya había equipado el título oculto Cabeza Pirata, y después de esto, su fuerza y físico habían aumentado en 2 cada uno, su fuerza había alcanzado los 13 puntos, igual a esta bestia espantosa. Por supuesto, después de causar tanta incomodidad a Sheyan, el retroceso de lanzar ese hacha gigantesca fue igualmente tremendo. Si ese no muerto en descomposición fuera un ser vivo, sus 2 manos habrían sido destrozadas y cubiertas de sangre, en cambio, era una abominación inmune e indolora. Su única reacción fue aún más furiosa. Con un fuerte rugido, comenzó a girar, dando un paso adelante agarrando ese hacha gigantesca mientras cortaba de nuevo. El ataque esta vez tuvo tanta ferocidad como el anterior. Sheyan, una vez más, aferrándose con fuerza a su escudo, pudo ver claramente un líquido negro y denso que fluía de las membranas de sus sucias manos. Justo cuando el hacha y el escudo estaban a punto de chocar, los ojos de Sheyan brillaron con una furia fanática.
Inmediatamente soltó ambas manos y saltó al suelo. Clank. Pedacito. Un fuerte sonido de choque seguido de otro sonido de corte. Contra una fuerza tan inmensa, este escudo semirroto fue lanzado alrededor de la cabina mientras chocaba al azar contra las paredes. Detrás de Sheyan, la pared de madera fue cortada a fondo por el hacha gigantesca. Las astillas rotas salieron disparadas por todas partes y algunas piezas incluso volaron 10 metros hacia el mar. Desde lejos, era como si este barco mercante hubiera sufrido otro bombardeo violento. En el casco del barco, a medio metro sobre el agua, se veía claramente una hendidura de 2 metros de largo y ancho. Una ráfaga de brisa marina fresca sopló en la cabina previamente oscura y sombría, incluso el hedor que salía de los muertos vivientes en descomposición desapareció. Con un gemido, Sheyan usó su fuerza para sacar un fragmento de metal roto del escudo de su muslo, mientras la sangre brotaba. El campo de batalla estaba lleno de variables accidentales. Una vez que el escudo se abrió, un fragmento roto perforó profundamente el muslo de Sheyan. Este accidente resultó en un alto 40 puntos de daño a Sheyan, y causó una pérdida adicional de 30 segundos de duración del efecto de sangre. Al captar el olor de la sangre fresca, el no muerto en descomposición se volvió loco, usando ambas manos para sostener el hacha gigantesca, la levantó como un palo de golf y la cortó locamente. Ante un peligro inminente, Sheyan sacó su sable justo a tiempo para bloquear. El sable inmediatamente se dobló al impactar formando una U. Al mismo tiempo, la mano izquierda de Sheyan emitió un brillo metálico cuando apareció su exoesqueleto de acero cobalto de aspecto vicioso. Aunque logró defenderse de este golpe loco, el exoesqueleto de acero cobalto no era una defensa. Equipo por naturaleza, por lo que Sheyan aún sufrió graves daños. Volando hacia atrás un total de 5-6 metros desde el impacto, escupió una bocanada de sangre en el aire y rápidamente se limpió la sangre. Sin embargo, cuando Sheyan recuperó el equilibrio, volvió a vomitar una bocanada de sangre, incluso le goteaba sangre por los oídos y la nariz. El golpe fluyó hacia abajo como una mini serpiente roja, mientras la impresión de pesadilla notificaba sin emociones. Sufriste un corte vertical de los muertos vivientes en descomposición, recibiendo un total de 97,25 puntos de daño. Tu daño total recibido es de 72 puntos. Actualmente te encuentras en un estado de pérdida de sangre excesiva, drenando 5 HP cada 5 segundos, duración total de 30 segundos. Duración restante: 13 segundos. Tu HP se queda con 45,180 puntos. Después de luchar con las tropas españolas anteriormente, aunque había descansado un poco, cuando se enfrentó a este no muerto en descomposición, no pudo restaurar su máximo potencial. Su HP está en un estado crítico, reponga rápidamente su físico o huya de la zona de peligro. Los ojos de Sheyan parpadearon con un brillo peligroso. Aún así, su expresión permaneció completamente confiada. Si los muertos vivientes en descomposición tuvieran inteligencia y racionalidad, entonces esto sería un completo desastre. En cambio, el hechicero ya había perdido el control de él, era solo una bestia salvaje que seguía su cuerpo denso en lugar de su cabeza. Una vez más, el no muerto en descomposición apoyó los hombros y tensó los músculos con fuerza. La fuerza que utilizó fue tan grande que los puntos que unían su cuerpo se estiraron claramente, ya que los poros de los puntos se volvieron ovalados. Un líquido negro verdoso fluyó. Poco a poco comenzó a girar, en el siguiente segundo daría un nuevo paso adelante y sacaría su gigantesca hacha. En este momento crucial, Sheyan se lanzó hacia adelante como un leopardo, cargando a gran velocidad unos pocos pasos. Invocando la fuerza de todo su cuerpo, con una patada voladora, pisoteó fuertemente los cóndilos derechos, rótula, de los que dependía en gran medida el no muerto en descomposición. Esa cabeza de hacha negra se balanceó 2 pulgadas por encima de la cara de Sheyan, trayendo un viento salvaje y furioso mientras cortaba contra el cabello de Sheyan. Luego, Sheyan sintió debajo del área que sus piernas pisaban con un chasquido distintivo, como si algo se hubiera roto y desalineado. Luego, una enorme figura voló hacia atrás alejándose de Sheyan, tambaleándose unos pasos y, de repente, su inmensa pierna no pudo soportar el peso. Golpear. Se estrelló contra el agujero abierto previamente cortado, rompiéndolo aún más mientras caía al mar. 3 movimientos. Aunque Sheyan solo intercambió 3 movimientos con esta enorme bestia, Sheyan había agotado su cerebro y cristalizó minuciosamente su esquema.
El primer movimiento de resistencia de Shellan fue solo para probar el poder asesino de la bestia, calculándolo fue suficiente para ejecutar perfectamente la segunda parte. Agitando aún más a esta bestia, su segundo objetivo era atraer a esta bestia para que rompiera un agujero en el costado de la cabina. Además, voluntariamente se obligó a sí mismo a arrinconarse para crear una interpretación errónea de esa bestia de que esta presa no tiene a dónde escapar. Por lo tanto, al ejecutar su tercer movimiento ya estaba convencido de su inminente victoria, utilizando todo su poder para atacar ferozmente. Al final, solo pudo caer patéticamente al mar con las manos vacías. En realidad, la razón por la que Shellan estaba dispuesto a correr ese riesgo era porque sabía que esta bestia tenía solo 4 puntos en agilidad y 3 puntos en percepción perceptiva. Además, su agilidad personal había alcanzado los 8 puntos, el doble de la agilidad de esta bestia. No hace falta decir que era su alta percepción perceptiva. Si la bestia fuera más rápida, Shellan definitivamente habría tenido una conclusión trágica. Por supuesto, lo más importante era que el maestro hechicero que controlaba a los muertos vivientes en descomposición ya había huido. Si no fuera por estos astutos hechiceros con muchos trucos bajo la manga para controlar a estos muertos vivientes en descomposición, incluso Amand estaría asustado hasta cierto punto. Después de perder a su maestro, las habilidades de combate de muertos vivientes en descomposición sin cerebro se habían hundido en al menos un 50%. El no muerto en descomposición obviamente no fue eliminado tan fácilmente. El objetivo de Shellan de su diseño fue apuntado con el hacha gigantesca en mente. Este monstruo incansable e inmune al dolor junto con un arma gigantesca tan aterradora, su poder de batalla no podría medirse simplemente en números sino en la multiplicación de unos pocos pliegues. Una vez que se erradicó este hacha gigante, esta horrible criatura no muerta era como un tigre sin colmillos, un arquero sin su arco, la amenaza ya no era tan grande. Shellan ya había calculado perfectamente en su trama, el cuerpo del no muerto en descomposición estaba formado por diferentes partes del cuerpo unidas en una pila corrupta. Incluso si no pudiera nadar, no se ahogaría hasta morir, ya que un cadáver en descomposición es más liviano que el agua. En el mundo actual, aprendió que un cadáver, una vez arrojado al agua después de un período de tiempo, finalmente flotará. Sin embargo, si agrega esta gigantesca hacha pesada, entonces el cuerpo se sumergirá naturalmente. Así pues, esto se quedó con dos conclusiones. Una es que los muertos vivientes en descomposición estaban dispuestos a sumergirse y negarse a soltar el hacha, entonces ya no representaría una amenaza. Lo siguiente es que los muertos vivientes en descomposición soltaron el hacha, flotando en el agua y una vez más subieron a bordo para vengarse. Esta fue la consecuencia que Shellan favoreció. Una vez que esa bestia hubiera perdido su preciosa arma, y su pierna derecha se rompiera más allá de toda esperanza, aunque no podía sentir dolor, su movimiento aún se vería muy afectado. Capítulo 67. Misión de color negro. Aprovechando este merecido descanso, Shellan usó de inmediato la hamburguesa que obtuvo anteriormente, su HP se repuso rápidamente a más de 80 puntos. De repente, se escuchó un sonido de salpicaduras a través del agujero en la cabina, una palma cubierta de líquido verde podrido se extendió para cubrir el espacio, mientras subía de nuevo por la pared rota. Este buque mercante era un buque de mar abierto, el material de madera utilizado era de primera calidad la cual estaba especialmente reforzada. Aunque este era el caso, desde fuera de la pared se podía escuchar un crujido cuando el no muerto en descomposición emergió del agua, estrelló sus manos contra la pared del barco y ascendió con fuerza bruta. Luego volvió a entrar en el barco con una gran cantidad de agua de mar saliendo de él. Desatando un grito miserable y enloquecido, Don arrastró su pierna derecha rota y cargó contra Shellan. Después de lavarse con agua de mar, el hedor de este no muerto en descomposición había disminuido mucho, además, su cuerpo sufrió ciertos cambios. La parte herida y quemada de su cabeza parecía una vela derretida. Mientras cargaba, su impulso hizo que el líquido verde podrido que cubría todo su cuerpo brotara, luciendo extremadamente atroz y rebosante de una inmensa amenaza. A pesar de cargar a gran velocidad, el no muerto en descomposición realizó una aparente acción de precarga que permitió a Shellan simplemente señalar su destino y evadirlo fácilmente. Después de golpear consecutivamente varias veces, destrozando infructuosamente este desafortunado barco mercante, diezmando por completo las paredes de madera de la cabina. Cuando el no muerto en descomposición una vez más se inclinó para cargar, Shellan sacó algo que ya había preparado de su cintura.
Ese era un lazo de cuerda que se veía comúnmente en un barco pirata. Esta soga era extremadamente duradera y resistente, los extremos gemelos de la cuerda estaban atados juntos como una piedra, dando una forma que parecía una mancuerna. Durante una batalla de combate cuerpo a cuerpo, se usaba para lanzarse hacia la nave enemiga para engancharse a cualquier cosa que sobresaliera de la nave enemiga. Así los piratas podrían utilizarlo como pasadizo para llegar al barco enemigo. Sheyan dobló suavemente su cintura, girando este lazo en bucles, luego lo arrojó con fuerza. El lazo se desenrolló rápidamente en el aire, en un instante voló y se aferró a los voluminosos muslos del no muerto en descomposición. El lazo giró en espiral y luego se apretó, atando completamente los muslos de los muertos vivientes en descomposición. Los muertos vivientes en descomposición emitieron un rugido feroz, mientras se escuchaba el sonido de la cuerda apretada desde el lazo vinculante. Esta desafortunada bestia ya no pudo dar un paso más, ya que su cuerpo estúpidamente pesado una vez más se derrumbó en el suelo con un ruido sordo. En este momento, este no muerto en descomposición estaba sin su temible hacha, además de su pierna derecha inmóvil que causaba una gran caída en la velocidad, por lo que Sheyan pudo actuar de esta manera. Si tuviera el hacha gigante, su rango de ataque y su poder explosivo aumentarían increíblemente. Si Sheyan hubiera desatado el lazo en ese momento, la primera posibilidad era que el lazo pudiera ser desviado fácilmente por la gigantesca cabeza del hacha. La segunda peor posibilidad era que el lazo fuera fácilmente cortado por el hacha. El no muerto en descomposición luchó frenéticamente en el piso, sin inteligencia no sabía cómo deshacer o aflojar el lazo. Solo luchó agresivamente, lo que solo resultó en que el lazo se apretara aún más. Sheyan lo miró suavemente, luego se dio la vuelta y se dirigió a la terraza. Muy rápidamente regresó llevando un barril. El líquido dentro del barril desprendía un olor penetrante, ondeando con viscosidad, era queroseno que se usaría para prender fuego a las naves enemigas. Sheyan colocó el barril a aproximadamente 4 metros de distancia del no muerto en descomposición, procediendo a patearlo mientras el queroseno viscoso fluía hacia él. El queroseno viscoso comenzó a mezclarse contra este muerto viviente lisiado y en descomposición, su naturaleza aceitosa hizo que la lucha de los muertos vivientes fuera más en vano. Sheyan luego agarró una antorcha encendida de un pirata cercano que vino a ayudarlo, con calma proclamó: Amén. Luego se dio la vuelta para subir el tramo de escaleras que conducía a la cubierta, al mismo tiempo que cerraba la puerta de la cabina. Antes de cerrar la puerta, esa antorcha en llamas fue arrojada, giró algunas rondas en el aire y finalmente descansó frente a la cara del no muerto en descomposición. Un infierno furioso se elevó hacia arriba, tragándose todo en cuestión de segundos. Sheyan salió empapado en sangre, detrás de él salía humo. Un pirata se apresuró a abrir la boca para hablar, pero cuando Sheyan lo miró, se sintió intimidado por la llamarada de fuego. Después de un rato, finalmente murmuró en voz baja: Tripulación, jefe de tripulación, el capitán y el oficial en jefe los están invitando. Sheyan ligeramente sacudida, pero con calma respondió: ¿Oficial jefe? Este pirata no pudo disimular más su alegría y dijo: Sí, el oficial en jefe había recuperado la conciencia, no se ve muy mal. Navigator Shiair lo ha examinado, debería estar bien después de descansar unos días. Sheyan asintió suavemente con la cabeza, respondiendo suavemente: Los bienes en el barco mercante casi han terminado de moverse, iré una vez que resuelva este asunto insignificante. Para Amán, que cara cortada Harry saliera bien era como un estimulante cardíaco. Mientras este leal y formidable vikingo permaneciera, Amán volvería a ocupar la superioridad sobre su tripulación. Ya no necesitaba preocuparse de que Robin solidificara su puesto de oficial adjunto. El valiente Scarface Harry fue un jefe formidable, el mediocre Robin definitivamente será marginado fácilmente por él, lo que reducirá su influencia. Además, Sheyan no tenía planes, no podía, de permanecer en Bellanwood para siempre, su espectáculo anterior era solo para obtener más beneficios, eso es todo. El fuego debajo se extinguió gradualmente, Sheyan una vez más abrió la puerta para entrar. El piso de la cabina estaba completamente quemado, ya que el agua de mar brotó a través de los agujeros, llenando rápidamente toda la cabina. Los muertos vivientes en descomposición habían sido completamente incendiados y solo quedaba un montón de ceniza negra, que se disolvió muy rápidamente en el agua de mar. Sheyan dobló su cintura, recogiendo una llave azul claro brillante, luego recibió la notificación de la impresión de pesadilla.
Has matado al no muerto en descomposición, oído masticado, lesión de grado medio, tu reputación entre los piratas aumenta en 500 puntos. Tu reputación ahora es amistosa. 1777, 3000. Sheyan observó la notificación, su corazón plagado de varios remordimientos. Porque este no muerto en descomposición ya había sufrido heridas de grado medio antes de que lo eliminara. Es por eso que la recompensa clave soltada era solo azul claro. Según su informe anterior, el reino alentó a los concursantes a formar equipos para participar en batallas. Por lo tanto, a partir de este razonamiento, si Sheyan hubiera formado un grupo con él como autoridad, entonces matar a un no muerto en descomposición en perfecto estado no sería imposible. Recibir una llave azul profundo en lugar de una llave azul claro, que incluso puede producir armas que eran similares a ese aterrador hacha gigantesca. Pero más o menos las recompensas de la victoria se repartirían entre 7, 8 personas. Más importante aún, 7, 8 personas ya pueden considerarse una fiesta de tamaño mediano. Bajo el escenario anterior, Sheyan liderando un pequeño grupo de 2, 3 personas tendría ciertas dificultades. ¿Cómo iba a lograr los privilegios de mando de un grupo de tamaño mediano? Por lo tanto, al ir solo temporalmente, sus recompensas definitivamente serían mucho más ricas. Reflexionando, Sheyan formó una fría sonrisa con sus labios. Luego invocó el cofre y lo abrió, seguido de una serie de notificaciones. Has recibido un artículo. Un corazón que late. Un corazón que come, elemento de la misión. Rareza del artículo. Negro. Este corazón tenía indicios de pudrirse, pero aún latía constantemente. Este fue un milagro insondable, ya fuera el viceoficial del holandés errante, el viejo Bill, o el capitán de venganza de la reina Ana, Barba Negra, todos tenían interés en este objeto. Por favor, decida usted mismo con quién quiere intercambiarlo. Recibiste un pergamino de habilidad azul oscuro. Voodoo Occult Basic Witchcraft LVL3. Culto Vudú Brujería Básica LVL3. Aprender esta habilidad requerirá oración básica LVL4, meditación básica LVL4, inteligencia superior a 25 puntos. Efectos de aprendizaje. Aumenta la eficacia básica de brujería de tu culto vudú en 10, incluidos el poder y la duración. Efectos de aprendizaje. Le permiten seguir aprendiendo habilidades de brujería de culto vudú de alto grado. La finalización de la misión respectiva te permitirá comprender la habilidad de la maldición oscura. Consumir material de hechicería para lanzar una maldición sobre un enemigo dentro de los 5 metros, causando que el espíritu y el cuerpo físico del enemigo sufran tormento. En 10 segundos, un total de 20 más valor espiritual, x4 de daño. La habilidad puede verse más influenciada por los puntos espirituales personales. Puntero. Si coloca la maldición en un objetivo lejos de su alcance de visión, no ingresará al estado de batalla y no generará notificaciones de su huella de pesadilla. Recibiste un equipo azul claro. Anillo de hueso podrido, rareza del equipo. Azul claro. Efectos de equipo. Fuerza +1, físico +1. Requisitos de equipo. Fuerza 8 puntos, físico 10 puntos. Posición del equipo. Dedo material. Hueso peso. 4G. Descripción. Este anillo fue hecho usando pedazos de huesos de dedos podridos ensamblados, también emite un olor nauseabundo. Que Dios te bendiga, no serás molestado por los espíritus afligidos. Puntuación de batalla del equipo. 7. Este anillo azul claro en realidad produjo un pergamino característico azul oscuro / un objeto de misión de tipo negro. Esta sorpresa inesperada sin duda hizo que Sheyan estuviera encantado. Además, ese anillo de hueso podrido era algo que Sheyan había anticipado, similar en la naturaleza de la fuerza de la bestia no muerta en descomposición. La mayoría de las veces el botín o equipo estaría relacionado con el maestro. De repente recordó haber matado previamente al guardia de patrulla, dice Coach, y haber recibido un anillo de bronce sin examinar. No tenía idea de cuáles eran los atributos del equipo. Capítulo 68. Número 1 en el campo de batalla. Sheyan se sentía bastante perpleja al recibir ese objeto de misión de rareza negra de corazón latiendo, porque presentaba 2 opciones de misión. Ambas opciones apuntaban a personal muy importante en 2 barcos legendarios, el viceoficial Old Bill o el capitán Blackbeard. Una vez que intercambió este objeto de misión con uno, la otra opción sería terminada. Desde un punto de vista lógico, aunque el viceoficial del Flying Dutchman Old Bill tenía un puesto importante, no podía compararse con el poderoso y generoso capitán del Queen Anne's Revenge, Blackbeard.
Por lo tanto, la recompensa de su misión debería ser respectivamente mejor. Sin embargo, Sheyan recordó una trama en Piratas del Caribe 4, desde esa parte pudo ver claramente que este bruto Barba Negra es un bastardo egoísta e insensible que incluso usaría la vida de su hija como moneda de cambio. Si uno solo se concentrara en su generosidad actual, esto solo produciría un resultado opuesto. Quién sabe, si los términos de negociación se vuelven desfavorables, incluso puede intentar robar por la fuerza este objeto de la misión. Incluso el protagonista principal, Jack Sparrow, una vez había sido jugado por él a través de un muñeco vudú, ¿qué más le haría a un jefe de equipo simplemente nuevo? La brisa marina soplaba, desde lejos el humo negro continuaba despejándose haciendo que el agua azul celeste del mar se volviera más clara. La lejana puesta de sol pintó el cielo con un profundo rojo sangre, como una brasa de una estufa. Debajo, un enorme barco mercante se sumergía gradualmente en las profundidades del océano como si señalara la conclusión de esta batalla naval. Sheyan respiró hondo y volvió a Bellanmuk. Hizo un simple vendaje de sus heridas, sintiendo que su físico se recuperaba lentamente, luego caminó con firmeza hacia las habitaciones del capitán. Actualmente, un grupo se estaba reuniendo dentro de las habitaciones del capitán. El capitán Aman, el navegante principal Shiaer, Robin temporal también estaba acurrucado en una esquina, el oficial en jefe cara cortada Harry con una venda blanca cubriendo su cabeza. Siguió siendo el mismo ruidoso y alegre de siempre, como si los vendajes nunca pudieran ocultar su mente abierta. Sin embargo, Sheyan observó por el leve ceño fruncido de cara cortada a Harry que probablemente estaba soportando el dolor en silencio, sin saber si estaba viendo cosas. El cuerpo de cara cortada a Harry irradiaba un tenue brillo plateado y luego se dispersó. Todas estas personas, además del jefe de equipo Sheyan, formaron los responsables políticos de Bellanmuk. Amand primero usó una mirada maliciosa para inspeccionar este círculo de personas, luego habló en voz baja. Antes de comenzar, quiero nombrar a dos personas, Blind Matt. Después del discurso de Aman, una tela que lo cubría se abrió de repente y una persona con ojos extremadamente pequeños, como una grieta, que lo hacía parecer ciego, salió. Esta persona tenía un cabello desordenado de color lino que cubría toda su frente. Llevaba una chaqueta sin mangas de color amarillo tierra y tenía un cuchillo curvo damasco en la cintura. De vez en cuando se filtra un brillo sedoso desde cierto ángulo, dejando una sensación de rebeldía. De ahora en adelante serás el subjefe de equipo de Bellanmuk. El ciego Matt levantó humildemente la cabeza como si quisiera usar su mirada para atravesar a Sheyan, pero Sheyan solo se miró los dedos de los pies, como si hubiera un montón de tesoros en el suelo. Parecía que no tenía ningún interés en esa cita. Robin. Aman, cuando el nombre gritó entre dientes, el tono trajo un escalofrío adicional, mientras Robin se estremecía inconscientemente inclinándose hacia Sheyan. Aman luego anunció lentamente. Has hecho un buen trabajo como viceoficial, sigue haciéndolo. Recuerda que siempre debes consultar a Harry, o de lo contrario, una vez que cometes un error, nadie puede salvarte. En cuanto al marinero Ian, estoy decepcionado contigo. Traicionaste mi confianza en ti. Amanda anunció furiosamente. ¿Qué estás haciendo? Deshacerse de un simple no muerto en descomposición, pero perdió a 3 luchadores de élite. Sea Wolf Shelley, Hermit Crabthier y Lemort fueron luchadores que me siguieron durante años. ¿Por qué todos sufrieron tanta crueldad y ninguno sobrevivió? Explícate. Sheyan se inclinó humildemente, ni servil ni autoritario, mientras respondía suavemente. Todos, si no hubiera recordado mal, este simple no muerto en descomposición masacró previamente a 17 luchadores de élite. El primero incluso está formado por mi predecesor, el temible guerrero Quaron. Me siento muy honrado de haber obtenido su confianza, pero solo puedo hablar honestamente. Acabar con esta maldita criatura Billy, sin embargo, no perder a nadie es simplemente una forma de pensar imposible para mí. Está fuera de mi rango de capacidades. Especialmente cuando también tenía que asegurarme de que los bienes valiosos en el barco mercante pudieran ser trasladados. Sheyan exhibió una actitud tan humilde, pero el significado de sus palabras fue como una cuchilla cortante, e incluso señaló sutilmente que Amand lo estaba engañando en primer lugar. Actualmente, Amand estaba extremadamente en guardia contra Sheyan, pero no podía dejar de reconocer que este marinero Ian del Este era un talento raro, su corazón albergaba pensamientos de comprarlo. Por lo tanto,
Después de desafiar a Sheyan con sus palabras, aunque sabía que había algo sospechoso en la muerte de las 3 personas, solo podía cruzar las manos contra el pecho y permanecer en silencio. Cara cortada viendo la atmósfera, cambió el tema a algo relevante. Aunque es posible que hayamos ganado ventaja, hundiendo un barco enemigo y 2 grandes barcos mercantes, pero esos malditos españoles enviaron más refuerzos, por lo tanto, solo podemos renunciar a perseguir. Esta gran guerra naval pronto concluirá, los piratas se reunirán para una reunión y compartirán el botín de la victoria. Dentro de los piratas, somos los primeros que llevamos nuestro combate cuerpo a cuerpo por la borda, aunque nuestras bajas son numerosas, también obtendremos un crédito masivo. Esto sería una ventaja ya que impulsará aún más la reputación de nuestra campana y taza. Hasta aquí, cara cortada Ari estalló en una carcajada loca, sentimientos mezclados con cierto arrepentimiento ya que se perdió la mayor parte de la batalla y se frustró un poco. Sin embargo, si él estuviera cerca, Sheyan no tendría la oportunidad de exhibir sus talentos dominantes, y Beyan Mug incluso podrían haber sufrido una derrota. He discutido con el capitán, basado en el botín de esta batalla, nuestro barco debería contener 4/10 partes. Esto significa que en la reunión de piratas, incluso los 3 barcos piratas legendarios deberían mostrarnos la cara. Necesitamos discutir una solución comercial que permita que el nombre del Hijo del Mar Negro resuene en todo el Mar Caribe. Después de que la audiencia escuchó este plan, se sintieron inspirados. Si el reputado nombre de Aman como capitán del Beyan Muk se hiciera más popular, entonces el estatus de su tripulación se elevaría igualmente. Esto era como en el mundo actual, el valor de un empleado sería mayor si su empresa se incluyera entre las 100 principales empresas del mundo. Aunque Sheyan no era inferior a nadie en términos de astucia, todavía no estaba familiarizado con las muchas normas y costumbres de los piratas del Caribe. Si hablaba imprudentemente, podría convertirse en el hazmerreír, por lo tanto, cerró la boca sin rodeos mientras permanecía a un lado. Sin embargo, la impresión que dio a los demás fue la de alguien que sabía cuándo retirarse y cuándo actuar. Mientras el grupo bullía con las discusiones, un sonido consecutivo de 7 cañones disparando retumbó desde lejos. Este sonido estaba extremadamente organizado, era como un golpe rítmico de un bombo, mientras los sucesivos y similares sonidos de cañón estallaban. Muy rápidamente, Bell y Mug respondieron con los mismos 7 disparos de cañón, resonando a través del vasto y hermoso Mar Caribe. El capitán y la otra tripulación dieron un suspiro de alivio. Sheyan al mismo tiempo recibió notificaciones de su huella de pesadilla. Concursante NUM 1018 participó en una batalla histórica. Concluyó la destrucción de la flota Paragon. Prefacio. Los barcos participaron en la batalla. La Royal Navy británica, 2 barcos británicos, 13 barcos piratas, la flota española Paragon, 7 barcos de la flota española Paragon, 3 barcos mercantes, 3 de los barcos españoles entraron como refuerzos. Total de 8 partidos, 39 concursantes participaron en esta batalla. Estadísticas de batalla de apertura. Calculando estadísticas, usted mató directamente a 3 soldados de la flota Paragon española e indirectamente mató a 84 soldados de la flota Paragon española. Causaste 38 puntos de daño directo al no muerto en descomposición oveja masticada, 698 puntos de daño indirecto. Usar tus propias habilidades, así como los equipos/armas de tu cuerpo solo contarán como puntos directos de daño. Si el fuego que incineró a los muertos vivientes en descomposición fue provocado por la habilidad de Sheyan, entonces esto constituiría un daño directo. Tu puntaje de contribución de batalla. 1139 puntos. Tu ranking de contribución de batalla individual. Número 1. Tu clasificación general de contribuciones de batalla. Número 6. Capítulo 69. Mezcla líquida de disolución de metal en forma de I. Actualmente, Sheyan era una fiesta de un solo hombre, las otras personas tenían una fiesta de varias personas. Por lo tanto, incluso Sheyan había obtenido el primer lugar en términos de puntuación de contribución, su puntuación de contribución general no podía compararse con la puntuación combinada de otras partes. Además, esta batalla histórica de la historia. Destrucción de la flota Paragon, prefacio, fue iniciada por concursantes como Sheyan, de manera similar atraería a otros concursantes de alto nivel para participar.
Solo estos concursantes de alto nivel tenían que enfrentarse también a personajes de la historia de alto nivel, por ejemplo, Jack, Barba Negra, etc. Tenían el mismo campo de batalla que los concursantes de bajo nivel como Cheyenne, pero el Reino de las Pesadillas no organizaría ningún tipo de interacción entre ellos. Los dos grupos, una vez que esta batalla histórica hubiera terminado, estos concursantes de alto nivel serían transportados fuera de este mundo y ya no podrían permanecer en este mundo. Sin embargo, estos concursantes de alto nivel nunca imaginarían que aparecería una bestia como Cheyenne. Su poder personal no se consideraba valiente, pero era hábilmente hábil para manejarse en lo alto de un barco, además, era extremadamente bueno para aprovechar las oportunidades. Cuando los soldados de la flota española Paragón escalaron el barco, Cheyenne restauró con éxito la esperanza en los piratas y procedió a reunirlos. Era como si toda la campana y la taza estuvieran bajo su mando. Este tipo de contribución al rendimiento no podría ser igualada por nadie más. El Reino de las Pesadillas finalmente había llegado a su último segmento, comenzando su fase de recompensas. Su clasificación de contribuciones de batalla individuales. Número 1. Su recompensa. Mezcla líquida de disolución de metal en forma de I. Mezcla líquida de disolución de metal en forma de I. Rareza del artículo. Negro. Efectos de uso de elementos. Mancharlo fortalecería su equipo /arma, 100% de posibilidades de subir a LVL4, 50% de posibilidades de subir a LVL5, 10% de posibilidades de subir a LVL7. TN. No tengo idea de por qué no hay LVL6, requisitos de uso del artículo. Este artículo solo será efectivo en artículos o equipos de la historia de grado plata. Característica del artículo. El artículo está vinculado a tu espíritu, no se puede intercambiar con otros concursantes. El uso de este elemento hará que el equipo /arma objetivo quede vinculado a tu espíritu. Descripción. Esta es una sustancia poco común extraída de un cometa, puede mejorar en gran medida la elasticidad y durabilidad de un material. Es un artículo valioso incluso dentro de todo el Reino de las Pesadillas. Su clasificación general de contribución de batalla. Número 6. Has adquirido 500 puntos de utilidad. De esta serie de notificaciones, la adquisición de 500 puntos de utilidad ayudó a Cheyenne a salir de su situación desesperada. Saldó la deuda acumulada por el uso frecuente de su capacidad de percepción. Ese elemento de grado negro, la mezcla líquida de disolución de metal en forma de I, estaba fuera de sus expectativas. Una cosa que se pudo confirmar fue que el valor de este artículo era ciertamente alto, pero debido a la condición de unión espiritual, no se podía comercializar. Además, solo se podía usar en un equipo /arma que fuera un objeto de historia de grado plateado. Basado en esto, no era que Cheyenne no tuviera un método para obtener un objeto de historia de grado plateado o incluso un arma /equipo de alto grado. Citando un ejemplo simple, matar a este futuro señor pirata de los 7 mares, Aman, había un 90% de probabilidad de que dejara caer un arma /equipo de grado negro o incluso más fuerte. Sin embargo, tener un método era una cosa, tener la capacidad de llevarlo a cabo era otra. TN, la última oración es una referencia a una historia china que realmente no entiendo pero que realmente no tiene mucha importancia. Cheyenne tenía un gran conocimiento de sus propias fortalezas, actualmente, su límite solo era poder cumplir una misión de nivel azul claro. Si ese fuera el caso, tuvo que planear con mucha anticipación, cuando sea el momento adecuado, entonces explotará estos 3 grandes factores. Alcanzar el primer lugar en términos de contribuciones de batalla individuales, esto fue algo que no se pudo replicar fácilmente. Si Cheyenne siempre actuara de una manera de competir por el estándar de obtener la posición número 1 cada vez, esto seguramente causaría una muerte rápida y terrible que ni siquiera sus huesos permanecerían. Por lo tanto, solo pudo sacudir la cabeza y suspirar, colocando esta recompensa en su espacio interespacial personal. En este momento, las señales de los cañones de conclusión finalmente se habían detenido, la Armada Británica obviamente no participaría en compartir el botín. La gloria de derrotar a la flota española también les sería arrebatada, la recompensa de la reina serían sus mayores ganancias. Además, el lado de los piratas también pagó un precio enorme, entre los 13 barcos piratas participantes, cada barco tuvo bajas, 3 sufrieron muchas bajas e incluso 4 se hundieron. Después de enviar sus señales, los piratas se dirigen hacia el oeste. Había una pequeña isla que estaba bastante bien ubicada, esa isla se llamaba Erebus Land.
Había agua dulce en la isla y, debido a la falta de refugio para formar un puerto natural, la bahía servía como puerto, los barcos no podían estacionar allí por mucho tiempo, sin embargo, nadie tenía objeciones en quedarse por un corto tiempo. Después de salir, Cheyenne reanudó sus responsabilidades como jefe de equipo, anuló por completo cualquier orden de Blind Matt, quien fue especialmente designado por Amand para vigilarlo. Ignorando su expresión cenicienta, usó sus propias formas de asignar mano de obra. Su prestigio ya era más alto que el desconocido Blind Matt, la forma en que utilizaba a los demás también era más simple, obviamente los piratas subordinados lo escucharían. Finalmente, encontrando tiempo para descansar, vio a Tris mientras caminaba lleno de lágrimas. Parecía un perdedor desafortunado que había sido expulsado del casino, dijo consternado frente a Cheyenne y comenzó a murmurar. En realidad, después de seguir a Cheyenne por este barco, Tris también había participado en la histórica batalla de la historia de esta región. Para asombro de Cheyenne, incluso esconderse dentro de la cabaña tenía sus beneficios. No tenía idea de qué papel jugó este tipo en esta batalla, pero de manera similar obtuvo abundantes recompensas. Adquirió dos de algo que Cheyenne había adquirido previamente, la antigua libra esterlina de oro. Este valioso artículo se podía usar para intercambiar puntos de utilidad, e incluso a ciertos personajes de la historia les encantaba este objeto crucial. Una persona con gran encanto podría maximizar sus ventajas. Sin embargo, todo esto fue en vano debido al tacaño Tris. Después de recibir estas 2 libras esterlinas de oro, momentáneamente no entendió su valor, luego se las mostró a los piratas cercanos para que preguntaran. Sin embargo, nunca consideró el hecho de que estos piratas eran como lobos y tigres, si no fuera por la reputación de Cheyenne de ser cruel, refrenándolos, hace mucho tiempo que lo tratarían como basura y lo golpearían profusamente. Después de ver los 2 artículos valiosos en la mano de Tris, hubo muchas personas codiciosas atraídas y establecieron un plan de juego. Tris, este tipo en realidad tenía una inteligencia inferior a la de un personaje de la historia y fue fácilmente engañado. Así, fue estafado por completo, perdiendo esas 2 libras esterlinas de oro limpiamente. No solo eso, además acumuló algunas deudas. Estos piratas se burlaron de él y lo ahuyentaron. Si no fuera por darle la cara a Cheyenne, habrían arrojado drásticamente a Tris al mar. Oralmente, Tris argumentó a los piratas que él era el primo de su nuevo jefe de tripulación, Cheyenne, e incluso le salvó la vida una vez. Pero sabía en el fondo de su corazón que su relación con Cheyenne era puramente un acuerdo comercial. Desde la perspectiva de Tris, aún no había cumplido con su parte del trato de recomendar a Cheyenne que entrara en su grupo, pero ya disfrutaba de los privilegios y la protección de este barco pirata. Por lo tanto, acercarse a Cheyenne para quejarse era solo un agravio personal y no albergaba esperanzas de que Cheyenne lo consolara. ¿Quién sabía que después de escuchar la súplica de Tris, los ojos de Cheyenne parpadearon y su expresión se hundió rápidamente? Ese tipo de mirada le dio a Tris una sensación difícil de explicar de palpitaciones. Llévame allí. Cheyenne de repente se puso de pie y dijo suavemente. La sombra de su rostro parece borrosa, como si su expresión fuera misteriosa y difícil de comprender. Tris de repente se sintió sofocado, tartamudeando con sus palabras. ¿Ah, a dónde? Cheyenne se dio la vuelta, usando una mirada intensa y penetrante hacia él. Tris inconscientemente tropezó unos pasos hacia atrás. Después de tu larga charla, ¿no es para pedirme que te defienda? Una emoción agradable e inexplicable brotó en el corazón de Tris, respondiendo apresuradamente. Ellos están allí. La puerta de la cabina de Bellenmuth se construyó con madera de cedro sueco, además de su durabilidad, tenía propiedades para resistir las plagas que lo pudrirían o dañarían. En este barco pirata, la puerta se usa para protegerse contra el robo, tenía otro gran propósito al aislar a los enemigos durante el combate cuerpo a cuerpo. Por lo tanto, su grado de espesor era varias veces mejor que el de las casas en tierra firme. ¡Pen! La puerta oeste de la cabaña del carpintero se rompió con solo una patada. Enormes tablones de madera clavados juntos siguiendo el sonido inmediatamente se rompieron en pedazos, mientras se dispersaban en un radio de 2-3 metros. Pianca. Un sonido vino de la robusta mesa, mientras el desorden de botellas de ron rotas y trozos de pollo asado salía disparado en todas direcciones. El ruido de la risa de los piratas se cortó abruptamente. Una de las antorchas encendidas de la bodega del barco proyectaba 2 largas sombras que se acercaban hacia la entrada.
Una figura sombría parecía estrecha y frenética, la otra sombra era estricta, dura y llena de una sensación sombría e independiente. Sheyan entró en la cabaña, inspeccionando su entorno. Aunque era un jefe de tripulación recién nombrado, incluidas las tropas españolas, al menos se había llevado directamente un total de 7, 8 vidas. Este tipo de crueldad había dejado una profunda impresión en los piratas, por lo que la presión que descargó sobre estos pocos piratas era inexplicable. Capítulo 70. Apuesta. Una vez que entró en la cabaña, Sheyan sacó a Driss, que estaba escondido en la parte de atrás. Decirle una palabra a la vez. ¿Quién apostó contigo al principio? Driss señaló con el dedo y dijo. Él y ese tuerto. Concentrando sus ojos, Sheyan anunció suavemente. Así que son ustedes los que hicieron esto, entreguen el artículo que jugaron con él, luego lo trataremos como si los eventos de hoy nunca sucedieran. Los tres chicos se miraron el uno al otro, luego el tuerto tomó la iniciativa y habló perezosamente. Cristo arriba. Si acepta apostar, debe aceptar perder, esto ha sido una regulación durante siglos. No robamos abiertamente a Driss de sus cosas, también producimos nuestro propio oro y plata como apuesta. Si hubiéramos perdido, seguramente renunciaríamos a nuestros artículos y no seríamos así, retractándonos de nuestro trato. Este tipo de lógica es de conocimiento público, si no, podemos encontrar un oficial principal o un navegante para razonar. Si ambos asienten con la cabeza, entonces las cosas que ganamos, las devolveremos personalmente. El dinero mueve el corazón del hombre, estos tres conocían el estado de Sheyan pero aún así se atrevieron a meterse con su primo. Definitivamente no serían personas sin cerebro. Entre ellos estaba un tipo alto y flaco llamado Ratshande, era ordinario excepto que era excepcional leyendo el clima y haciendo pronósticos, por lo que se convirtió en la mano derecha del navegante Shiaer. Ni siquiera tenía miedo de hablar con Amand porque una vez que Shiaer estuviera ocupado o le pasara algo, lo reemplazaría. Además, ese hombre tuerto era normalmente un estafador, cometiendo todo tipo de fechorías, pero todavía podía mezclarse libremente entre las personas a las que maltrataba. Esto se debió a que su ojo estaba cegado mientras salvaba a Scarface Harry. Estas dos personas despreciables tenían dos grandes respaldos en Shiaer y Scarface Harry, además Amand todavía sospechaba relativamente de Sheyan. Por lo tanto, si Sheyan continuaba haciendo lo que le placía, estaba destinado a encontrar un obstáculo difícil en el futuro en Bellenwood, y sus intereses recibirían un gran golpe. Para Sheyan, ya había hecho su mejor esfuerzo y con un golpe de suerte, logró subir a su posición, ¿cómo podría arriesgarse a acciones impulsivas que provocarían un gran conflicto? Por lo tanto, después de recopilar información sobre esos tres del tonto Ben Mugen, la pequeña esperanza de Driss se había sumergido una vez más. Sin embargo, la vida está llena de sorpresas, frente a tal situación, Sheyan, en cambio, caminó con valentía hacia los tres muchachos, mirándolos fijamente y pronunció con arrogancia. ¿Se atreven a decir en voz alta que no jugaron ningún truco con las cartas de juego de Driss? Estos tres obviamente habían mirado y tendido una trampa a Driss, ¿cómo no jugarían ningún truco? Sheyan los miró con desdén. Ratshande y el otro tipo dudaron y no se atrevieron a hablar, y sin embargo, el sinvergüenza grosero e irrazonable, tuerto, golpeó la mesa con la mano borracha y apuntó con el dedo derecho a la nariz de Sheyan regañando en voz alta. Este maldito mono de piel amarilla, no te jugué ninguna broma, ¿qué quieres hacer? Los ojos de Sheyan brillaron con una mirada helada, agarrando furiosamente el dedo imprudente que apuntaba a su nariz, y luego ejerció fuerza hacia arriba. Su fuerza actual ya había alcanzado un máximo de 14 puntos, tuerto gimió miserablemente mientras se ponía de pie reflexivamente y todo su cuerpo temblaba por la sorpresa. En ese momento, un grito fuerte y claro vino desde afuera. Espera. Ese tono obviamente pertenecía a Cara Cortada Harry, sus pasos eran anchos y pesados causando que uno pensara en el enorme oso pardo carnívoro de Alaska. En cambio, Sheyan ya había ejercido fuerza con saña. ¡Crack! Tuerto gritó de dolor, su dedo ya estaba claramente doblado más allá de su límite, obviamente ya estaba roto sin piedad. Cara Cortada Harry se enfureció, ya era alto y robusto, y ahora abrió mucho sus ojos en forma de campana mostrando su apariencia feroz. Un tenue resplandor plateado salió de su cuerpo cuando apretó el puño y cargó como una pieza sólida de pared. En este momento, uno se daría cuenta de repente de que este hombre alto y estudioso era en realidad una máquina de matar salvaje.
Consecutivamente, Sheyan notó las gruesas venas rojizas en los ojos de cara cortada Harry. Sheyan agitó su mano. ¡Pam! Bloqueó el puño de cara cortada Harry, retrocedió varios pasos del impacto cuando los dos quedaron atrapados en un punto muerto, atacándose ferozmente el uno al otro. Era como si se formaran chispas en el aire entre la mirada de sus ojos. Los ojos de Sheyan ardían, mientras pronunciaba fríamente palabra por palabra. Nadie puede insultar mi color de piel. Nadie. Inmediatamente escribió este conflicto sobre el racismo. Scarface Harry se quedó sin palabras cuando Shiair también se apresuró a entrar aquí. Actualmente estaba esperando ansiosamente a Scarface Harry actuando contra Sheyan y estaba mirando a un lado. En cambio, cara cortada Harry tenía mucha experiencia, resoplando fríamente mientras retiraba los puños, lo que decepcionaba a Shiair. Una vez que Ratchan vio su respaldo, no pudo resistir el impulso de avivar las llamas. Incluso si habló mal, no debería justificar un dedo roto, ¿verdad? Sheyan giró la cabeza y dijo fríamente. ¿Qué tal si te llamo bastardo negro, te importaría? La expresión de Ratchan se volvió fea más allá de la comprensión, mirando su apariencia parecía estar a punto de sacar su sable para atacar pero no tenía las bolas. Finalmente, Shiair decidió intervenir, destacándose mientras sonreía sin sinceridad y decía. Marinero Ian, tu boca está 10 veces más sucia que el inodoro del viejo tipo. Sheyan miró por el rabillo del ojo, mientras respondía persistentemente. Para estos instigadores de trampas que pertenecen a los postes colgantes, no hay necesidad de cortesías. La cara de Shiair se puso roja, inmediatamente sacó la mitad de la espada en su cintura, de repente una espada plateada voló de la nada. Golpear. Cortó la pared entre ellos, mientras vibraba de un lado a otro, la espada estaba cubierta con una densa aura de brillo. Esta fue sin duda la espada despiadada de Amand. Después de eso, Amand entró mientras examinaba los alrededores con sus ojos penetrantes, hablando en voz baja. ¿Quién puede decirme qué está pasando? Nadie respondió. Amand de repente se enfureció, golpeando la mesa frente a él mientras la mesa se rompía y volaba. Gritó ruidosamente. ¿Qué está pasando? Dime qué está pasando. Todavía queda media hora para Aerobisland, pero el jefe de tripulación, el oficial en jefe y el navegante de Bellan Mug están comenzando una lucha interna. ¿Quieres arrojar mi cara frente a los otros piratas? Cara cortada Harry luego se destacó, saltando agonizante tuerto, escatimando a través de los otros piratas interrogándolos para llegar a una claridad sobre el asunto actual. Luego le susurró algunas palabras a Amand. La expresión de escucha de Amand se volvió clara, mientras giraba su fría mirada hacia Sheyan y decía. ¿De verdad quieres defenderlo? Al escuchar eso, todo el cuerpo de Tshris, incluido Suano, se tensó, incluso un ciego sabría que Amand albergaba fuertes sospechas hacia Sheyan. Actualmente, obviamente quería que Sheyan pagara un alto precio, pero sin dudarlo, Sheyan respondió. Nuestro cuerpo fluye con la misma sangre, y le debo una vida. Capitán. Amand resopló, luego dijo tranquilamente. Este asunto es sencillo, crees que tramaron y engañaron, pero no tienes pruebas, ¿verdad? Sheyan respondió humildemente. Sí. Amand luego miró fríamente a Ratchande y a los otros dos, como si mirara a través de la basura. Aunque he oído hablar antes de la conducta de estos tres. ¿Qué tal esto? Seguimos de acuerdo a la convención pirata, lo que has perdido se considera perdido. En cambio, te daré la oportunidad de recuperarlo. Apuestas otra ronda con ellos, si pierdes, este asunto se resuelve, si ganas, el artículo vuelve al propietario. No importa el resultado, este asunto termina con eso. ¿Qué piensan todos ustedes? Este método cumple con las costumbres de los piratas, recuperando lo perdido. Para Ratchande y sus ladrones, tienen plena confianza en el juego, además no se atrevieron a no darle la cara a Amand y aceptaron sin objeciones. Para Sheyan, que obtuvo un total de 13 puntos en percepción perceptiva, tampoco tuvo problemas en términos de apuestas. Siguiendo la lógica, el método de Amand tenía prejuicios hacia Sheyan, ya que Sheyan no tenía que producir ningún tipo de ficha de apuestas. Incluso si perdiera, no estaría perdiendo nada más. La acción de Amand contradijo ampliamente las expectativas del público. Sin embargo, solo cara cortada Harry, que lo había seguido, durante años sabía la razón subyacente. Sheyan parecía estar ofendiendo a todos en el barco con sus acciones, pero esto significaba que no tenía ambiciones ocultas de formar su propia facción.
Como capitán, el peor temor de Amand era alguien próspero con ambición, por lo tanto, su posición personal estaría bajo una inmensa amenaza. Basado en la personalidad de Amand, no importa lo magnánimo que sea, no sería fácil con él. Sin embargo, con el evento reciente, Amand había visto personalmente a Shiaer y algunos otros piratas que estaban enfurecidos porque Cheyenne incluso quería desenvainar las espadas, por lo que su corazón finalmente se relajó. Hay una frase que se llama "Túculo determina tu cerebro", para el Amand totalmente ambicioso hacia los 7 mares, si sus subordinados eran crueles, indómitos, viciosos en sus acciones e incluso excesivamente codiciosos, estos no eran importantes e incluso podrían considerarse buenos. Si un futuro señor pirata no tuviera una mentalidad tan abierta hacia sus subordinados, entonces debería simplemente empacar, comprarse una nobleza y disfrutar de la vida. Mientras ese mocoso Ian no anduviera comprando la lealtad de la gente, entonces un talento tan sobresaliente, sin importar cuán inflexible, permanecerá como una de sus espadas personales. Significa que tu posición determina cómo piensas.